Nueva entrega de A Fondo, un espacio en el que, como ya saben, cada semana repasamos lo más destacado de la actualidad y que a lo largo de los últimos, prácticamente el último mes casi, evidentemente está muy marcado por esa trama judicial por la cual son investigados familiares directos de la alcaldesa Ángeles Muñoz en presuntos casos de blanqueo de capitales e incluso narcotráfico. Por familiares me refería evidentemente a su esposo y su hijastro. Un poco de lo que había ocurrido hasta ahora que no hayan oído, pero sí de lo más reciente, que es lo que vamos a abordar aquí en esta edición de A Fondo, aunque también echando la mirada atrás, más que nada por contextualizar algunos de los acontecimientos que ha marcado este auténtico huracán informativo que, como digo, marca la actualidad a lo largo de los últimos días. Sin embargo, hoy lo hacemos con la esperanza de que no sea un programa monográfico, ni mucho menos, y que podamos también tratar otros temas de actualidad que nos interesan igualmente. Bueno, pues lo primero, como siempre, es darle la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en esta mesa. Allí al otro lado, a mi derecha, José Cosín. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, encantado un lunes más de estar con todos vosotros y todos los televidentes. José Manuel Beltrán. Hola. Bienvenido. Muy buenas, una vez muy más. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y Carmen Varo. ¿Qué tal, Carmen? Hola, pues encantado de estar aquí, ya sabes, con vosotros. Una vez más, aquí con nosotros, ya también habitual, Juan Carlos Angulo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenas noches, encantado de estar con vosotros y con vosotras. Con ella. Con ella. Veo que Muy ya bien. hemos aprendido de ediciones anteriores, ¿eh, Carmen? Sí. Nos tienes... lenguaje integrador. Hombre, No, es que otras veces se ha enfadado Carmen, yo recuerdo que... Por eso. es que yo Claro. me defino en la A todavía. Sí. Todavía. Bueno, pues vamos a entrar en contenido, si os parece. Lo primero, cuando en realización lo estimen oportuno, vamos a ver seguramente la imagen que marcó el final de la semana pasada, la imagen que quizás condensa a la perfección lo que está ocurriendo. Corresponde a los juzgados de Marbella, donde se producía la llamada declaración indagatoria. Ahora además tenemos la fortuna con José Cosín de contar con un abogado que nos puede explicar un poco mejor de en qué consiste y en qué fase se produce de un proceso se produce esta acción. Ahí lo tienen en imágenes. Joaquín Brover es hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz, hijo de Lars Brover. Ambos estarían ahora mismo investigados por blanqueo de dinero, en el caso de ambos, en el caso concreto de Joaquín Brover también por tráfico de drogas. Organización criminal es otro delito también que tienen en común en lo que a la investigación. Quizás echen en falta la presencia de Lars Brover por motivos de salud. Ahora mismo todavía no ha entrado de lleno en este proceso y bueno, no sabemos exactamente, mientras su salud no se lo permita, pues no podrá ser, no se le podrá seguir investigando, ¿no? en este sentido. Bueno, procesado más bien, estoy diciendo Sí, investigados, son procesados, ya no son investigados. Investigados lo fueron ya, Investigados ahora fueron. están un peldaño más, que es el de procesados. Es un lapsus. Hemos visto a Joaquín Brover, que el pasado jueves, día 17, fue efectivamente a los juzgados, estaba citado a las 10 por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Él fue aquí a Marbella porque era la sede judicial que tenía más cerca y se le hizo eso, como bien has dicho, declaración indagatoria, que ahora nos explicará José. Estuvo en los juzgados aproximadamente 20 minutos, desde que llegó en torno a las 10 hasta las 10:20, que se marchó y, bueno, según ha publicado el diario.es, pues no, simplemente se notificaron los cargos que hay contra él, que son los que ha dicho Nacho, y no hubo preguntas de ninguna de las partes, ni de las defensas, ni parece ser, ni de Fiscalía, ni tampoco del juez. En diciembre del año pasado, cuando él llegó a España tras la extradición desde Brasil, él ya se negó entonces a declarar en Madrid, después de, como digo, de venir de Brasil, y le dijo al juez, que no era García Castellón en aquel caso, era otro, que solo iba a responder a las preguntas de su defensa, ¿no? Él intentó evitar seguir en prisión preventiva, no lo consiguió, estuvo en prisión preventiva hasta abril de este año, ¿no? Y en el caso de Lars Brover, que también ha comentado Nacho, estaba citado ese mismo día a las 10 de la mañana, igual que su hijo, y no fue pues porque la causa, ya lo hemos explicado, está paralizada de momento contra él
por motivos de salud, que está alegando, está presentando informes forenses que hacen que la causa esté paralizada, en ningún caso archivada. Él sigue procesado por todo esto. Y bueno, sobre el tema de la declaración indagatoria, pues Sí. José. Bien, la indagatoria es la declaración de toda la vida que conocemos cuando se abre un caso y te citan a declarar en concepto de investigado, antes imputado, y esa es la indagatoria. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, como había secreto de sumario, cuando lo deportan de Brasil, le toman declaración en el marco de una vistilla que se llama de la prisión provisional. Entonces le toman declaración para ver si mantienen la prisión provisional que había sido decretada en su día en Brasil. Y continúa la prisión provisional hasta abril, y ahora que se ha terminado toda la investigación es la primera vez que tiene la oportunidad de defenderse. Que aquí también hay que señalar que el secreto de la causa causa cierta indefensión en los investigados porque no se pueden defender hasta el final, porque recordemos que estamos en el final de la investigación, ya a punto de enviar todo el sumario, todo el tocho, como se suele decir, en este caso serán bastantes cajas de documentación, al juzgado para que ponga fecha de juicio. Me extraña muchísimo que no hayan hecho preguntas, ni Fiscalía, ni su señoría. La defensa lo puedo entender como estrategia de no enseñar tus cartas hasta el juicio. Parece que lo limitaron a un mero trámite de decirle usted está acusado de pertenencia a una organización criminal, narcotráfico y blanqueo de capitales. Y ya está. Pero con todo lo cosa que ya sabía, por cierto. Que ya sabía. Sí, no, pero eso se tiene que notificar. ¿Qué conlleva que se haga o no preguntas? Desarrolla un poco esa reflexión. Bueno, es como si a ti te llaman a declarar un concepto de investigado y no te preguntan nada. ¿Para qué te han llamado? ¿Sabes? Porque para notificar personalmente, pues se lo puede notificar el secretario judicial, no hace falta ponerle delante del juez, del fiscal, con unas videocámaras, tal. O sea, para notificar personalmente los cargos, lo puede hacer el Servicio Común de Actos y Certificaciones, que para eso está. Cuando le tomas declaración a alguien es porque le quieres preguntar algo. Que no le hayan preguntado nada, a mí yo he leído el sumario no, el auto. Hay cosillas que preguntarle, ¿no? Y me salen millones de preguntas, claro. Pero millones de millones. Sí, es curioso. A mí me llama mucho la atención y no puedo decir que sea bueno para la investigación. A lo mejor él se negó a declarar expresamente. A lo mejor ¿vale? Eso puede ser que es un derecho que él tiene de negarse a declarar y que eso no signifique que es culpable, ¿no? Sí, totalmente. Que no se pueda utilizar en su contra, ¿no? Como se dice en las películas. Sí, totalmente. Puede ser esa la explicación de que él se negase de frente. Si esa es la explicación, vale, si esa es la explicación. Puede, pero no lo sabemos. Es bastante común que como estrategia los abogados le digan a los clientes no declares. En Madrid, como he dicho, en diciembre, él dijo que solo iba a responder a su defensa. Y respondió a las preguntas que le hizo la defensa, que eran las que iban en su favor para intentar evitar, como hemos dicho, la prisión preventiva, que no lo consiguió. Sí, que ahí es cuando se dice si hay riesgo de fuga, si hay arraigo en España, y él probó el arraigo diciendo que vivía en la casa de la alcaldesa de Marbella, ¿no? Exactamente. Dijo que estaría localizable en la casa de su padre y de su mujer, de la mujer de su padre, que es la alcaldesa de Marbella, con lo cual ahí lo iban a localizar fácilmente y no había riesgo de fuga. Sí. El juez, pues imagino que se echaría a reír porque lo envió a prisión preventiva hasta abril. Ahora se entiende que hubiera riesgo de destrucción de pruebas, que era una de las causas manifestadas para continuar con la prisión provisional, porque había una pieza secreta que se supone que todo el mundo desconocía, pero creo que en el programa vamos a hablar de si esta causa era conocida o no era conocida, porque desde las detenciones pues es evidente que hay una investigación por narcotráfico y por blanqueo. No sabíamos hasta dónde llegaba, pero lo sabíamos. Desde el 19, según el auto de procesamiento, desde 2019 empieza la investigación de la justicia y de la policía. De 2019 a 2021 aproximadamente. ¿Os apetece comentar algo? Que os seguimos, sí, porque hay muchos más contenidos al respecto. Sí. No, yo quería decir una cosa al hilo de Joaquín, es que a mí los problemas que tenga este hombre con la justicia, con el narcotráfico, con el blanqueo, me dan un poco igual, ¿no? Que se lo resuelva él. Lo que realmente me interesa, o yo creo que nos interesa a todos, es la conexión que pueda tener con el ayuntamiento a través de su madrastra, que mira por dónde es la alcaldesa de Marbella, ¿no? Es esa conexión de la que ya hemos hablado muchas veces, que se expresa en esta frase que estamos viendo en pantalla, que es un pinchazo que le hizo la policía, la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, en su día. Esta conversación está grabada, ya lo explicamos, el 29 de mayo de 2019, que es 3 días después de las elecciones municipales de 2019, en la que su madrastra consiguió mayoría absoluta en Marbella, ¿no? Y Joaquín pues decía aquellas célebres frases de tenemos la Junta de Andalucía, tenemos Marbella, tenemos Estepona, tenemos toda la jodida Andalucía, ¿no? Entonces yo creo que esta frase
es evidente la conexión que puede haber con el ayuntamiento y por ahí se tenía que haber o se tendría que estar investigando ese vínculo o esa trama de corrupción política, más allá, ya digo, del blanqueo de capitales, del narcotráfico, que bueno, que se las componga el señor Jaquín como le parezca, pero lo que creo que nos interesa a todos los ciudadanos es si eso ha tenido un vínculo con el Ayuntamiento de Marbella, que sería gravísimo. Claro, es indudablemente lo que marca o lo que conectaría esta trama directamente, además de los vínculos familiares, con la regidora, con Ángeles Muñoz, las numerosas declaraciones que ha habido al respecto, o más que declaraciones, afirmaciones que han sido captadas a través de escuchas telefónicas, grabaciones y demás a los distintos protagonistas, principalmente a quien teníamos en imagen y habíamos leído ahora esa frase del propio Joaquim Brover, también el mismísimo comisario Villarejo, tristemente conocido a lo largo de estos últimos años por numerosos movimientos vinculados a la utilización política de la policía, casos de espionaje, asuntos muy turbios. Bueno, pues también tienen algunos episodios relacionados con este tema. Y claro, que se haya hablado tanto de política en ese auto judicial que condensa el contenido de esta investigación, que la política haya salido tanto a relucir y que haya tantas frases relacionadas con esos vínculos que esta trama relacionada con el narcotráfico ha podido tener, digo, con la política, deja sobre la mesa ese tema que comentaba Juan Carlos, si ha lugar a que esto pase a un siguiente plano, más allá de lo concerniente al narcotráfico, a las actividades propias del ayuntamiento. Es que todos los dedos señalan a un mismo punto. Y luego es alucinante escuchar como decir, es que esto es un linchamiento político. No, mire usted, quien ha puesto el foco sobre esa persona es su hijastro, es Villarejo y muchas otras cosas que conoceremos. Nosotros nadie ha ido por ella porque sí, por el gusto de ir a por ella. Desde su propia casa la han señalado. Es como la que contó que tenía bolsas de basura en el armario. Pues esto es lo mismo. Lo que sería un escándalo es que ningún juzgado, ningún juez, ni ninguna persona competente se preocupara en abrir una investigación, por lo menos para esclarecer si es verdad o es mentira, porque si no vamos a seguir viviendo en esta duda permanente de todo el que llega viene a robarnos. Hasta ahora un patrón que se está repitiendo con frecuencia es que grupos de la oposición o ciudadanos en general se hacen ese tipo de preguntas y el Partido Popular o el equipo de gobierno en el ayuntamiento, es el entorno de Ángeles Muñoz, la rechaza. Ahí es donde está buena parte de la refriega en el ámbito político últimamente, alimentada, como decía, por distintos episodios, como por ejemplo los encuentros aludidos por el comisario Villarejo con la propia regidora Ángeles Muñoz y también las distintas ocasiones en las que el ínclito mando policial pues también ha podido avisar a distintas autoridades vinculadas al Ministerio del Interior, altos cargos policiales, pues que parecían conocer actividades turbias vinculadas al clan familiar. Primero podemos recordar, ya lo hemos hecho en programas anteriores, ese audio que escuchamos de Villarejo hablando con Francisco Martínez, que era el secretario de Estado de Seguridad, en el que le decía que todo el mundo sabía en Marbella que el marido y los hijastros, o los hijos en este caso del marido, hijastros de la alcaldesa, pegaban unos palos de la hostia, ¿no? Esa frase ya quedará para la historia negra de Marbella. Y la pasada semana pues se volvieron a conocer en este caso creo que eran las anotaciones de Villarejo, porque este señor lo grababa todo y luego lo anotaba también en una agenda, y en esa agenda pues él anotó que se había reunido, que se había tomado un café con la alcaldesa de Marbella, que la definía pues como una persona muy agradable, con la que había estado muy a gusto, etcétera, etcétera. Pero también lo publicó el periódico de España, que había alertado a la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, de que se estaba investigando a su marido, el marido de Ángeles Muñoz. Y también, a su vez, en esa información, pues se alertaba a un concejal del PP en aquel momento, Pablo Moro, ahí lo estamos viendo, o lo íbamos a ver, de que, también de lo mismo, de que se estaba, la UCO, en este caso la UCO de Tres Cantos de Madrid, estaba investigando a su marido. Es decir, el comisario Villarejo, representante de las cloacas del Estado, de lo peor del gobierno de Rajoy, advirtiendo
al Ayuntamiento de Marbella de que se está investigando al marido de la alcaldesa de Marbella. Esto es lo que dice el señor Villarejo, o lo que anotó. Fijaros, es el doble fuego que siempre hace Villarejo. Primero juega con las dos partes. Al Ayuntamiento de Marbella le avisa que le están investigando, y al secretario de Estado de Seguridad le avisa de los pelotazos que están pegando. Y además, José, perdón, es que llega a proponer, según el Periódico de España, a Pablo Moro como alternativa. Sí. Porque le van a perjudicar a la alcaldesa los palos de la hostia presuntos que está pegando su familia, le van a perjudicar electoralmente, y que el sucesor podría ser Pablo Moro. Pero fijaros en la fecha, porque esto se graba y se anota en el 2007, y posteriormente tanto Cospedal como Mariano Rajoy han manifestado su apoyo a Ángeles Muñoz, incluso yéndose de vacaciones con ella y con su marido. Es decir, que aun sabiéndose los pelotazos de la hostia, cito literal, perdón por el vocabulario, que pegaban, el señor Rajoy se va de crucero con el empresario y Ángeles Muñoz. ¿Quién paga? Cospedal viene aquí a Marbella con mucha frecuencia y apoya a Ángeles Muñoz. Es decir, lo que todo el mundo les da igual. Lo que todo el mundo sabíamos, también lo sabía la cúpula del PP, y no hicieron nada al respecto. Nada. Pero ahora voy a decir otra cosa. De lo que vamos a hablar, todo este programa, se publicó en el 2007. Y lo sabía toda Marbella, los negocios turbios del esposo de la alcaldesa. Lo que dice Villarejo es verdad, lo sabíamos todos. Y se publicó, incluso yo en un libro, explicándolo en las sociedades, cómo lo habían hecho, etcétera, etcétera. Y no pasó nada. No pasó nada hasta que, circunstancialmente, le pillan al hijastro traficando con cannabis, enviándolo a Suecia y blanqueando con el padre. En 2019-2020. Claro, y todo 10 años, o sea, 12 años después de que ya hubiéramos advertido, aquí está el caldo de cultivo perfecto para hacer lo que finalmente ha ocurrido. Realmente yo creo que hay que pedir responsabilidades por 10 años que se ha sabido lo que se estaba ocurriendo y se ha mirado hacia otro lado. Claro. Pero todo el mundo y toda la ciudad, ¿eh? Y ahora se comprenden actitudes de cuando se puso una denuncia por un caso que decía, eso, y le preguntaban a ella y decía, esas son tonterías. Estoy cómoda donde estoy. Bueno, ella utiliza la propaganda constantemente, yo no sé nada, yo no tengo nada que ver, yo soy muy buena, yo hago muchas cosas, que no hace nada, porque ya hemos dicho que gestión no hay nada aquí, son todo prometer, titulares en los medios de comunicación, y se acabó, la gestión es cero. Pero bueno, con eso ella ha ido pues consiguiendo ganar las elecciones una detrás de otra. Fijaros que a mí en su día me llegó lo de Pablo Moro, y además no me dura en prendas, me lo dijo la periodista Amparo de la Gama, que fue compañera de Pablo Moro. Pues Pablo Moro era periodista, eso mucha gente no lo sabe, pero él comenzó su carrera como periodista. Y a mí me llegó que querían poner a Pablo Moro de alcalde. Sí, por cierto. Y ahora cuando lo recuerdo se me ponen los pelos como escarpias. Sobre todo, pues su trágica muerte pues nos deja una gran duda, porque ya no le podemos preguntar. Lo cual me recuerda lo siguiente. Su muerte en 2019, por cierto, por recordar la fecha, en 2019. Exactamente. Y bueno, lo cual me recuerda una cosa que quiero decir, aunque no tenga que ver con el tema, es uno de mis giros copernicanos. En la semana pasada dijimos que debido a todo esto, parece ser, Curro Troya manifestó que todos los concejales del PP habían ido a Málaga y habían tenido una reunión sobre el futuro de la alcaldía. Yo me interesé mucho. Excepto ella, ¿no? Sí, y debo decir que por las fuentes que he consultado no es cierto que se produjera dicha reunión. Y como creo que en este programa tenemos a gala que nuestros oyentes están muy bien informados, nos preguntábamos, oye, ¿será esto cierto? Yo he preguntado y no es cierto. No hubo tal reunión, no se está planificando la sucesión de Ángeles Muñoz. Yo diría que la noticia es todo lo contrario. La lealtad férrea, y utilizaron esta palabra, férrea, que están manifestando todos los concejales hacia Ángeles Muñoz. Es que no le queda otra. Y yo creo que eso es la noticia de que, a pesar de que de aquí a mayo es evidente que van a salir muchas más cosas, porque es evidente que lo que ha sucedido es que han hackeado el correo electrónico alcaldesamarbella@gmail.com, a pesar de ello va a haber una defensa a ultranza
de Ángeles Muñoz. Pero es que no le queda otra que va Aquí. Pero ¿qué ¿Sabes? le queda decir? Permitidme, ¿Qué le queda decir? José Manuel, que es que no te estamos dejando intervenir. No. El debate está muy interesante y las intervenciones, por supuesto, lo hacen interesante, el propio debate. Es que de verdad es muy complicado, como se viene diciendo, son muchos años ya, ¿no? De un poco de estar repitiendo un poco lo mismo, y no pasa nada, ¿no? A lo mejor yo no quiero pensar que efectivamente no tiene que pasar, ¿no? Yo mantengo mis grandes dudas sobre todo esto. Vamos a ver, es que lo de la alcaldesa, para mí, la alcaldesa senadora, como yo generalmente suelo llamarla, o la senadora alcaldesa, es que tiene una única salida, que efectivamente es hacia adelante. Y cada vez que salgan más cosas. Curiosamente, a mí me estaba también en estos días atrás, porque se estaba achacando al Partido Socialista el que presuntamente parece que tiene toda esta campaña en contra de ella, y se le estaba diciendo que habían sacado unos correos, o que tenían en su poder unos correos electrónicos conseguidos de una forma fraudulenta. Tú acabas de mencionar la palabra hackeo. Sí, pero hackeo no es fraudulento. Sí, yo no tengo... Bueno, hackear es liberar. Bueno, dar a conocer. Los conceptos lingüísticos no voy a entrar, ni tampoco voy a entrar en la calificación procesal, si es que la tiene, porque no soy experto en ello. Pero bueno, en definitiva, yo tengo si cabe otra visión más romántica de todo esto. Y para mí ya verás tú cómo entonces al final todo es hackeo. Voy a estar al final coincidiendo contigo. Yo pienso que todo lo que procede del ayuntamiento como entidad pública es público. Y por lo tanto, y este para mí es un concepto fundamental. Lo que ocurre es que, claro, muy romántico, ¿no? Y por lo tanto, absolutamente todo lo que hay en el ayuntamiento, inclusive datos, es público, porque nos afecta a todos. Los contratos y sus detalles son públicos, porque siempre y cuando sean contratos públicos. No estoy tampoco diciendo que por otro lado también se está comentando que con nombres y apellidos se diga el sueldo de X persona, por ejemplo, de X trabajador. No, pero solamente falta entrar en la web del ayuntamiento, dentro de su apartado de personal, de esas tantas y tantas páginas que, como el otro día decíamos, por otra serie de cuestiones, ¿no? Pones Marbella y sabes lo que ocurre, y entonces entras ahí, porque además se tiene que realizar para los presupuestos, y ves que determinada categoría laboral tiene un sueldo de tanto. No están los nombres y apellidos. Quiero decir con esto que los correos se hayan conseguido, de cómo se hayan conseguido, perfectamente son públicos. No tendría que asustar a nadie. Un correo que se envía a la alcaldesa no se envía a título personal. Sí, que el correo no pone ¿te quieres venir luego a tomar un café conmigo? Eso sería personal, porque no nos interesa los cafés. Eran unos presupuestos de obras de una empresa que curiosamente después hemos conocido, claro, que estaba implicada en la trama de blanqueo. Claro. Pero aquí hay un pero, ¿no? Aquí hay un pero, ¿no? Aquí hay un pero. Que la cuenta no era marbella.es, ¿no? ¿Qué cuenta? Era Gmail, sí. No. A ver, la cuestión es la siguiente. Lo que está explicando, José Manuel, y creo que muy acertadamente, es lo siguiente. Esos correos deberían haber sido enviados y recibidos desde alcaldesa@marbella.es o alcaldía o lo que quisieran, pero terminado en marbella.es. Y sin embargo, crean un correo electrónico paralelo que se llama alcaldesa@marbella.gmail.com. Eso, en mi opinión, es una irregularidad. No estoy diciendo que sea una ilegalidad, ¿sabes? Porque no hay una legislación al respecto. Es un correo B, pero es una irregularidad. Y lo que está diciendo José Manuel es que cuando yo he dicho, bueno, lo han hackeado, y yo he dicho, me parece bien que lo hayan hackeado. Y claro, se me ha dicho, oiga, eso es una... No, me parece bien porque esa información debería ser pública. Y se está haciendo pública. Y nunca debió ser privada. Porque el correo alcaldesa@marbella.com se fiscaliza por parte de las instituciones públicas, pero el correo alcaldesa@gmail es opaco y no podemos saber si están recalificando, si están tal, si está igual. Por lo tanto, lo que yo comparto y agradezco que hayas explicado es que
Que hayan hackeado el correo a ese correo irregular, pues puede ser ilegal, pero en mi opinión es legítimo. Sí, pero bueno. fíjate tú que te estás refiriendo a un destinatario. Es más, si yo lo hubiera podido hacer, Te estás refiriendo a un destinatario con ese matiz del Gmail. Y del origen. El origen no tiene Gmail. El origen me parece que sale perfectamente de otro concejal del propio ayuntamiento. Por lo tanto, ya tenemos lo público. Sí, porque... Bueno, la cadena concretamente es Neil Fisher, Lars Brover, Neil Fisher, Lars Brover, alcaldesa, que es marido de Ángeles Muñoz. A este email le comunica un presupuesto a ese email de alcaldesa de Marbella@gmail.com. Y el final. Es decir, entre marido y esposa se comunican y le traslada un presupuesto para una contratación que se supone que debe realizar el ayuntamiento sin la mediación de la alcaldesa ni nada por el estilo. Pero ella recibe de su marido. Y menos directamente de su marido. de Y forma entonces alcaldesa de Marbella@gmail.com Lo sí dirige. le envía al concejal de obras, que sí lo recibe en un correo electrónico del ayuntamiento. Ya tenemos Ahí es donde público. aparece el correo Y luego electrónico hay la del vuelta, el camino de vuelta para indicar Ya. lo que ha... Hasta lo llegar que ha ahí todos sucedido. son- pero que ya no son los, 29. los destinatarios, por el contenido es información de adjudicaciones públicas y deberían ser públicas. Correcto. Claro. En relación a lo que tú dices de la información de Curro Troya, que yo no sé, pero aquí cada uno hemos escuchado, porque ayer tuve yo una llamada y me dijeron, pues ya hay candidato ya no cuentan con ella y ya hay un candidato. Digo, ¿y cómo se llama? Y dice, acaba por Romero. Digo, pues ya está. Y entonces yo creo que también aquí hay una cortina de humo para que ninguno lleguemos a saber la verdad. Porque ¿qué opción le queda a los concejales que trabajan con ella? Pues hacerse fuerte, ¿qué vamos a decir? ¿Somos culpables o tenemos una sospecha o a mí me pareció? No, esto, vamos, porque más de uno, porque ya lamentablemente van apareciendo nombres de gente que conocemos que te quedas absurdo de, bueno, esta persona porque participa en esto y estas cosas. Ya empiezan a aparecer nombres que no se entienden. Por lo tanto, ¿qué le queda decir? Negar la mayor. Y ya Bueno, está. pero Carmen, yo hay una cosa que sí creo mantener, es decir, que cada opción política está en su perfecto derecho, en su perfecto y legítimo derecho para elegir al candidato o Hombre, a la a mí, candidata que si no es realmente. ella, cualquiera No me se parece trata bien. de que, entiendo, yo sé que en el comentario, tu comentario no va en el sentido de si esta mesa puede gustar más o puede gustar Ya. menos determinado candidato. Están en su derecho y Totalmente, lógicamente hombre, al final faltaría. serán los votantes quienes tengamos que decidir efectivamente las opciones. Sí resulta curioso en un primer momento el silencio generalizado del resto de sus compañeros, inclusive hasta del secretario de organización. Ha hablado antes el portavoz del PP en el ayuntamiento que el propio portavoz del PP o secretario de organización, ¿no?, del propio Partido Popular, que sería lo suyo. Por otro lado, las evasivas también ante las preguntas fundamentalmente de los periodistas de la otra cúpula, sea la autonómica, en este caso Moreno Bonilla, como el líder nacional, ¿no?, el señor Feijóo. Pero aún así, que elijan, aunque también ha aparecido Claro. en medios de comunicación que curiosamente pues ya a estas fechas más o menos ya tenían en otras circunstancias elegida o ratificada lo que sería su candidato. Se lo deben de estar pensando, bueno, y en su derecho. Hombre, y en está en en su derecho, pero por lo que retomar, están haciendo permíteme. se llama tragarse un sapo. Por retomar un poquillo, que estamos hablando de Villarejo, quería aclarar antes que he Estás dicho... hablando de sapo. Quería aclarar antes que he dicho que Pablo Moro falleció en 2019, quiero aclarar que fue en 2016, ¿vale? Sí. Y comparto plenamente lo que ha dicho José de las dudas que ahora más todavía nos llevan a todo aquello que pudo ocurrir allí, porque si implicamos a Villarejo ya por ahí por en medio y que lo señalaba como posible candidato a la alcaldía, ahí lo dejo. Permitidme un segundo, porque claro, aquí... No, también yo quiero manifestar José, otra José. cosa porque sobre esto, porque el día de su triste fallecimiento Pablo Moro envió correos electrónicos que las personas que lo recibieron todavía no le encuentran explicación. ¿No?
Yo cuando he visto... yo creo que esta información nueva que ha salido, pues claro, puede ser una buena oportunidad para que aquellas personas que recibieron Exacto. esos correos electrónicos pues salgan. Yo cuando he visto el nombre de Villarejo implicado en todo esto, ya me... Permitidme... Villarejo, por cierto, Nacho, que no sé si es lo que ibas, que le pusieron la medallita en Marbella el 29 de septiembre de 2014. ¿eh? No olvidemos eso, que el Ayuntamiento de Marbella condecoró al comisario Villarejo, le puso una medalla en la fiesta de la policía. 29 de septiembre de 2014. Hombre, lo que Cuando iba a estaba decir, la brigada política a tope. lo que iba a decir precisamente es que iba a reconducir el tema porque claro, iba a recordar una doble función un poco que cumplimos. De un lado está el que ofrezcáis vuestro parecer sobre los asuntos que aquí se hablan, pero aprovechamos y de camino, mientras contamos el contexto y el marco en el que se encuentran esas apreciaciones que podáis llevar a cabo, pues vamos recordándole a la gente y contándole un poco el desarrollo informativo de todo este asunto, entre todas las cosas, para que sepan mejor de qué estamos hablando. Y como además nos preparamos algunos contenidos para ello y se nos van quedando atrás, pues tenemos que volver un poquito y recordarnos si tenemos una pieza ahí que nos explica un poco todo este embrollo y cómo aparece en escena el comisario Villarejo en todo este asunto. El comisario José Manuel Villarejo informó a la entonces secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y al exdelegado de Urbanismo en Marbella, Pablo Moro, de las presuntas irregularidades que habría cometido el marido de la alcaldesa. El periódico de España, que desvela la información, habla también de un encuentro entre el comisario y la regidora. La alcaldesa, sin embargo, lo niega. No, no me he reunido absolutamente, lo he dicho muchas veces, yo creo que lo han oído ustedes 1000 veces. No me he reunido absolutamente con nadie que no sea, y en este caso, la persona que usted quiere decir. El PSOE ha pedido explicaciones al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, sobre la situación del ayuntamiento ante las investigaciones de la policía. Podemos decir que con las informaciones que se han conocido del día de hoy, el comisario Villarejo tenía una relación de compadreo extrema con el Partido Popular, con los concejales del Partido Popular de Marbella, y que por tanto se llegaban a determinados presuntos acuerdos para modificaciones en temas urbanísticos. Hemos podido conocer que en las anotaciones que vienen referenciadas en el diario del comisario Villarejo habla de reuniones con la señora alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. La Audiencia Nacional ha procesado al marido de la alcaldesa por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Yo mi consejo es eso, porque en un momento determinado, si al final alguien mete una denuncia, mete no sé qué, no sé tal, y no se puede parar, no se va a llegar tarde, o sea, todo lo que sea, no va a haber iniciativa agresiva contra ti, o demás, córtate un poco, lo que yo le dije, pero muy entrañable. Y ella me lo agradece, y si no, ya además, viste, la sorpresa de Semana Santa, el colgajo ese, no sé qué, y ahora me quiere dar también una cruz de no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, oye, yo no quiero una cruz y tú se la das también al lado. Claro, porque es lo que me faltaba. Y dale, igual, pues. Que la calidad del sonido no es buena, pero era el propio Villarejo hablando sobre todo. ¿Dónde llevaría la grabadora a este hombre? En el bolsillo, sí. La verdad, ya se le daba mejor que grabar. Bueno, también es verdad que para que no le pillen a uno, supongo que eso debe conllevar algunas dificultades, pero bueno. Yo quería aclarar una cosa, es que esas declaraciones que hemos visto de la alcaldesa las hizo el lunes de la semana pasada y estaba muy nerviosa. Le pregunté yo por el tema de Villarejo, le tuve que preguntar 3 veces hasta que fue capaz de decir eso, que yo entiendo, y creo que aquí alguno más ha entendido lo mismo que yo, que es que se reunió con él, porque dice, no me he reunido con otra persona que no sea de la que usted me habla, esa persona de la que usted me habla, ¿no? Entonces, si no se ha reunido con la persona que no sea tal, es que se ha reunido con el señor Villarejo. ¿Por qué la pregunta por Villarejo? Una doble negación es un poco complicado, hay que hacer un croquis. Doble negación es una afirmación, ¿no? Pero bueno, que se puso muy nerviosa con el tema, estuvo muy airada contra mí también en la propia rueda de prensa. Yo le recomendaría que se tome un tranquimacín, que vaya un poquito más tranquila, que es complicada la situación que tiene, ¿no? Pero que se tranquilice un poquito. Pero la verdad es que fue muy curioso. Villarejo dice que se reunió con ella lo niega de aquella manera. Bueno, sea como fuera, seguimos hablando del tema si os apetece. La imagen que vamos a ver o que vemos, pues le persigue a Ángeles Muñoz todo este tiempo, ¿verdad? Porque cada vez que aparezca vinculada a comisario Villarejo y trate de
eludir un poco esos vínculos. Se concede Cruz de la Policía Local al Mérito Profesional con distintivo rojo al comisario don José Manuel Villarejo Pérez. Se concede Cruz de la Policía Local al Mérito Profesional con distintivo rojo al comisario don José Manuel Villarejo Pérez. Bueno, esto era, que es que no terminaba yo de ponerme de acuerdo con realización, que en efecto, claro, eso no va a poder evitar nunca que... 29 de septiembre de 2014, fiesta de la Policía Local, se le puso esa medalla a este señor, que en aquel momento nadie sabía quién era, 2014, ¿no? Cuando estaba la brigada, esta política del gobierno de Rajoy a pleno rendimiento, pero claro, no lo sabíamos, eso se descubrió todo después, pero en aquel momento ya le ponen una medalla la señora alcaldesa, la señora Villarejo. ¿Por qué? Eso nos lo hemos preguntado en ese programa bastantes veces. ¿Y se la han quitado ya? Porque en pleno se aprobó que se la quitaran. ¿Se la han quitado ya? No me quites las palabras de la boca, hombre. Perdón. ¿Por qué ningún partido político lo ha propuesto todavía? Se propuso, se llevó a pleno. Y se ha denegado. Y se han negado a... No, se queda adelante, pero... Lo aprobaron. Como aprobaron el tema del parking, que ahora si queréis hablamos del tema del parking. Quiero decir, se le dio una medalla, vale, se le ha quitado. Podría habérsele quitado y no... Se aprobó quitársela, pero no sabemos qué ha pasado. Y no se ha ejecutado esa decisión. No, podría haberse ejecutado y no tenemos constancia de ello. Pero con este decreto de alcaldía, al final las medallas las pone la alcaldesa. Vamos a ver, en un pleno tú apruebas que vas a mandarle una carta a alguien. Luego, si no se sabe si se le ha mandado o no, pero que no está aprobado que se le va a retirar. O sea, que no podemos decir que haya una... Ni que sí ni que no lo sabemos. Bueno, pero tampoco podemos, nadie puede afirmar tampoco que haya una negativa por parte del equipo de gobierno a retirarle la medalla, porque de hecho está aprobado en pleno. Otra cosa es que se haya Pero hecho. Bueno, que lo que está aprobado en pleno en este ayuntamiento, desgraciadamente, muchas veces hay que ponerlo en cuarentena o a macerar, como quiera. Como por ejemplo el tema del parking, que os comentaba. El parking en Camilo José Cela, frente al club financiero, que era de Gil, un parking subterráneo que hay ahí, llevó a pleno que se rescatase la concesión, la concesión administrativa que se le habían dado en 2003, en los tiempos de Marisol Yagüe, se le dio una concesión administrativa a una empresa, 75 años con un canon de 90.000 euros, una ganga absoluta, ¿no? Se aprobó que se revisase. Todavía el otro día el portavoz del Partido Popular dice que estaban en ello. Hemos dicho que fue en 2018, 4 años. En 2019 hubo una sentencia de la Audiencia Nacional que declaró ilegal aquella concesión. Se ha ejecutado esa sentencia, también Miguel Díaz, el concejal de Izquierda Unida, lo pidió en su día, que se ejecutase esa sentencia. Como dice Nacho, con el tema de la medalla, pues tampoco sabemos qué ha pasado con esto. Creemos que no... Bueno, el parque sigue funcionando igual. Eso te lo garantizo yo, porque no hay un registro de medallas y no te puedo decir si se la han quitado o no, pero sí que hay un registro de concesiones. Esa concesión sigue siendo el mismo titular. Hombre, pero es que... Y os voy a decir una cosa... no sé si lo habéis dicho, que el titular del parking es el comisario Villarejo. Sí. No, creo que sí. No sé si ha quedado claro, si no hubiera quedado claro. En concreto su familia, su hijo creo que era. Lo ha querido decir muy rápido. Que todo el mundo sepa que cuando va al Mercadona de Ricardo Soriano le pone dinero en el bolsillo a Villarejo. Que lo sepa todo el mundo, ¿sabes? Y con un canon de risa. El parking es al lado del club financiero, en la zona del Pecho Las Cuevas, digamos. Sí, pero que se aparcan en el Mercadona. Mucho por parte del Mercadona, de hecho tienen un convenio y que los que hacen la compra en Mercadona pues pueden acceder gratis al parking. Y yo estoy convencido que ya solo lo que le pagará Mercadona al parking será más que el canon. Que me parece una vergüenza, pero bueno, una vergüenza que sigamos luego hablaremos de la piscina, de la gente de Marbella a sinvergüenzas como Villarejo, y lo seguimos haciendo porque cada vez que metemos monedas en la maquinita se lo estamos metiendo a Villarejo y nadie soluciona eso. ¿Por qué? ¿Qué temen? Porque si no lo hacen es porque tienen miedo a la reacción de Villarejo, porque a Villarejo que le quiten la medalla y no, le da igual. Lo que le importa es que le quiten el parking. Y a mí una cosa me fue muy curiosa. El testaferro que tiene Villarejo, el gerente se parece bastante a Torrente, a mí me ofreció estas participaciones, fíjate, en la taberna Gaspar, ¿sabes? Y a mí me llamó mucha atención que pedían... ¿En qué, José?
el parking. O sea, iban ofreciéndolas a todo el mundo, hasta por los restaurantes. En la sociedad, participar en la sociedad. Sí, que se llama Autocoverman o algo así, me parece. No me acuerdo cómo se llamaba. La mercantil. Yo solo me acuerdo que a mí me conoció, nos presentó Gaspar y el hombre abogado tal, dice, pues mira, ofrécele a tus clientes este parking que está al lado de Mercadona, tal cual, muy barato, tal cual. Me parece que eran 6 millones de euros lo que pedía. Y yo, pues, ese tipo de cosas, los abogados, pues sí que nos gusta tener información de lo que se vende, tal y cual, pues puede surgir una oportunidad. Y le digo, y hablando me dice, ¿y el pago en efectivo? Y yo, ¿cómo que en efectivo? Pues cuando te piden que pagues efectivo en un restaurante, vale, pero 6 millones de euros en efectivo. Y le dije, mire, disculpe, pero yo no llevo esa clase de cosas, o sea, pues yo no tengo ningún cliente que pague 6 millones de euros en efectivo. Y esto, de verdad, os prometo por mi hijo que es verdad, pero son las cosas que pasan en Marbella que... Bueno, más cosas. O sea, pero con total impunidad lo ofrecían, que lo quería vender, pero sigue siendo del hijo de Villarejo. Yo creo que esto ha sido un gesto de no queremos saber nada con este señor, nos vamos desvinculando, se nos ha pasado. Pero realmente eso, desde que Miguel lo presentó, ahora ya han pasado unos pocos de años, ¿no? 4 años. Pues fíjate, en 4 años... Octubre del 18, estamos en noviembre del 22. Yo me acuerdo que Félix dijo, qué casualidad que esta es la única concesión que se ha hecho bien. Cierto. Vale, La única que tenía apariencia de legalidad. Sí. Eso lo dijo Félix Romero. Pues y fíjate, 2 o 3 meses después de le ponía la medallita a Villarejo. Pocos meses después de decir Félix Romero está tal, no, antes, ¿no? ¿Sabes? Pero es que a mí me parece... unos meses después de que Félix dijera que eso tenía apariencia de legalidad, la audiencia provincial de Málaga sentenció que era ilegal. Pues esto hay que buscar eso es demoledor contra el alcaldable, que dijo que eso tenía apariencia de legalidad, esa concesión, de la época del GIL, del posgilismo ya, de Marisol Yagüe. Pues 2 o 3 meses después, enero del 19, la audiencia provincial dice que era ilegal y condenó por prevaricación. Pues hay que buscar el acta del pleno y ver lo que se habló en ese pleno. No, lo que te estamos diciendo, Félix Romero dijo eso, que lo ha recordado muy bien José, y es cierto, porque eso lo dijo Félix Romero en octubre del 18. Cambiamos de asunto. José Manuel está escandalizado. Disculpa, José Manuel. Es que me pillan más en ángulo muerto, porque tengo que girarme más para verte. Y claro, yo lo veo escandalizado. Lo del muerto no me gusta, pero bueno. El ángulo es el único muerto aquí. Todo lo demás está muy vivo en el programa. El ángulo es el único. No, bueno, si es que es R que R, efectivamente, R que R. A mí la medalla a este señor, la verdad sea dicha, es que nunca me han gustado las medallas, pero el tema del parking, pues bueno, si hay un acuerdo plenario, pues es tan simple como, yo creo que desde esta mesa de ciudadanía, pues es coger y decirles a los responsables, a todos los responsables de las opciones políticas, es pregunten y a ver, interésense efectivamente para ejecutar ese acuerdo plenario, que para eso se toman los acuerdos. No puede ser para una cosa y por cierto, y pasemos. Por cierto, una cosa más. Si dijeran que no se puede revisar la concesión del parking del Mercadona, se puede rescatar. Que con un canon de 80.000 euros mensuales sería un chollazo para el ayuntamiento. O sea, que a 40 años, 50 años. 70 años se lo han dado. Pero José, supongo que nos va a sobrevivir a todo, ¿no? En todo el resto del clausulado me imagino que habrá algo más que vaya a suponer más dinero que ese para rescatar la concesión. Habría que verlo, pero lo que quiero decir es que si eso sigue en manos de Villarejo es porque el Ayuntamiento de Marbella quiere que siga en manos de Villarejo. Pero José, si hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que declara que eso es ilegal, lo dijo una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, ¿por qué no se ha recuperado ya eso? Porque no quieren. En enero de 2019. Porque no quieren. Va a hacer 3 años. Porque no 4. quieren. O sea, es evidente. La pregunta es, ¿por qué no quieren? Porque tiene muchas grabaciones Villarejo. Ahí está. José, ¿Tú las has dado? Algunas las estamos viendo ya. Y cuando salgan todas, porque a mí me han dicho que eso es un archivo brutal, que las grabaciones, eso es inmenso lo que hay ahí, entonces te tienes que poner a escuchar una a una. O sea, no puedes darle, como decía antes José Manuel, no sé, por ejemplo, alcaldesa de Marbella, y ya te sale la grabación. No, eso no se puede hacer. Entonces es muy complicado. La gente que las tiene, que hay medios que los tiene, el Periódico de España, por ejemplo, tiene las anotaciones, la agenda de Villarejo. ¿Vosotros os imagináis las grabaciones que me consta que existen de Villarejo con Pablo Moro, con Emilio García Lario, cargo de confianza que fue y que fue cesado de forma fulminante? Todas estas grabaciones están y pueden salir. Y la de la alcaldesa.
Veremos cuando salga la de la alcaldesa, pese a que ella dijo, yo no me he reunido con ese señor del que usted me habla. No, pues veremos cuando salga. Cuando le daba la medalla parecía que se conocía. En diferido, a lo mejor sale en diferido la grabación. Es que de verdad esto pone los pelos de punta, Pone los pelos de punta. Es para hacer una serie de Netflix. Esto es de Netflix. Nosotros, porque ya en Marbella, desgraciadamente, estamos acostumbrados a todas las corraletas posibles. Porque es que son personajes con perdón de lo que llevamos visto ya, de los personajes que pasan por allí. Es que no hay uno que venga bien, Sí. o que lo parezca. Sí. En fin, es que y no nos sorprende tanto, pero es que esto es escandaloso desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Le damos al tema una vuelta de tuerca relativa, Vamos al lío. casi que seguimos Vamos al lío. con lo mismo, pero desde otro punto de vista o en otro marco, ¿no? Vamos a ver si lo desarrollo correctamente. Una cosa que ocurre en todo esto y que es lo que le añade mucha repercusión y gran relevancia a toda esta información es que, como ya he dicho en otras ocasiones, los dirigentes públicos han de dar cuenta de su patrimonio y de sus, especialmente quienes ostentan cargos públicos, deben dar cuenta de qué poseen, por qué lo poseen, cuánto vale lo que posee, etcétera, etcétera. Claro, lo que ha ocurrido tradicionalmente, como Ángeles Muñoz lleva muchos años como alcaldesa, ha sido diputada, ha sido senadora, parlamentaria andaluza, pues lógicamente ha presentado en muchas ocasiones informes sobre su patrimonio y son bien conocidas. Algunas veces también se ha reclamado más información al respecto, pero es bien conocido el patrimonio que le acompaña, y ese patrimonio suele dar lugar a cifras muchas veces millonarias, que no terminan de concordar con lo que sería el sueldo de una persona que ostenta el cargo de alcaldesa de Marbella, o ni siquiera de diputada, senadora, parlamentario andaluz, etcétera, etcétera. Y la explicación a todo ello era pues el nivel, digamos, de ingresos y patrimonial que tenía su esposo, o que tiene, Lars Brober. Claro, en el momento que Lars Brober aparece vinculado a una trama de estas características, el foco está puesto sobre ese patrimonio que ha declarado la propia alcaldesa Ángeles Muñoz en distintas ocasiones. Y eso también, Juan Carlos, está dando que hablar en estos últimos días, porque en eso también se están centrando muchos medios de comunicación. Sobre todo a raíz de esta noticia que estamos viendo en pantalla del diario.es, en la que pues este digital ha hecho un estudio de mercado y nos contó la pasada semana que las propiedades que tiene la alcaldesa de Marbella pues tendrían más de 12 millones de euros de valor en el mercado, ¿vale? Que ella luego declara cifras mucho menores ante Hacienda. Esto es un tema que viene ya desde hace muchos años, que se ha hablado mucho. Ella en su día dijo que ante Hacienda declaraba 1 millón de euros en patrimonio, eso es por lo que ella respondía ante Hacienda, pero claro, si vamos, como digo, al valor de mercado, al estudio que ha hecho este digital, salen pues más de 12 millones de euros. Estamos hablando prácticamente de 13 millones y medio de euros. Todo eso, como bien ha dicho Nacho, pues con los sueldos de la política. Lleva 30 años en política y también llegó a cotizar como médica de cabecera durante 3 años y 10 meses. Esa es la cotización que hizo, según la documentación que he podido ver yo. Entonces, pues bueno, los políticos no están mal pagados, sobre todo a este nivel, ¿no? Nosotros publicamos hace un tiempo que cobraba aproximadamente 100.000 euros entre el sueldo del Senado y lo que añade del ayuntamiento, que del ayuntamiento no tiene nómina, pero tiene dietas, efectivamente. De esos 100.000 euros, pues aproximadamente unos 80.000 es lo que le queda limpio, que es lo que figura en su declaración de bienes que presenta pues entre las instituciones en torno al Senado. Entonces, con ese sueldo de 80.000 euros al año, ¿se puede tener un patrimonio de 14 millones de euros? No. Es una hormiguita, es una hormiguita. No, la respuesta es una hormiguita que ahorra muy bien. La respuesta es que no. Tajantemente no. Tajantemente, ¿no? Lógicamente. Sí, por supuesto. Es más, yo vuelvo a decir que conozco muy poca gente que se haya hecho rica trabajando, ¿no? Dicho lo cual, ese patrimonio Ángeles Muñoz lo ha conseguido a través de donaciones de su esposo. Y su esposo ha conseguido... Pero eso no consta, José. Sí que consta. ¿Sí? Lo que pasa es que no se investiga. O sea, sí que consta, pasa que no se ha investigado. Y su esposo ha conseguido ese patrimonio gracias a los pelotazos de la hostia. Por eso... A lo que decía Villarejo, ¿no? Por eso, todo cuadra. De ahí ese es el acuerdo. Este señor, este empresario, Lars Broger, que era carpintero,
cuando llegó a Marbella. Como mi abuelo. Ha progresado mucho. Y no trabajando precisamente, sino con grandes negocios. Esos grandes negocios ha hecho partícipe a la alcaldesa de Marbella. La pregunta es, ¿el esposo de la alcaldesa de Marbella ha dado pelotazos de la hostia y palos, perdón, lo que decía Villarejo. Por ceñirnos a Villarejo. ¿Gracias a la posición de su esposa o porque es un genio del mercado inmobiliario? Esa es la pregunta que cabe, que creo que... Hay que decir que están en separación de bienes, ¿vale? Casados en separación de bienes, con lo cual el patrimonio de uno no es el del otro. Lo tienen separado y compartían distintas sociedades, que después imagino que hablaremos de ellos, que las tienen al 50% cada uno. La mansión en Cerro Colorado la tienen por lo tanto, a la mitad. Son sucesiones, al hilo un poco de lo que del argumentario de José Cosimo. Son donaciones. Donaciones intervivos, que exactamente que es como se denomina. Ella declara compraventa. En la declaración ante el Senado pone que todas esas propiedades las tiene por compraventa. ¿Vale? Donación, por eso le decía a José que no consta nada de donación, son compraventa. Sí, ya, pero ¿vale? Como la compraventa de la mitad de la sociedad que se produjo después del comienzo de la investigación y de las detenciones, ¿cómo se hace? Transmites las participaciones, dices que el precio lo has pagado, pero ¿realmente has pagado el precio? No se sabe. Por eso digo que Ángeles Muñoz no tenía dinero para comprarle la mitad de las sociedades a su esposo, con lo cual no ha pagado ese dinero, con lo cual ha sido una donación. Sí, es probable que los cambios que ha hecho últimamente sean donaciones. Porque cuando estudias todos los cambios societarios que se han producido en la red societaria, yo la estudié en el año 2006 y hay decenas de sociedades, Ángeles Muñoz no tiene dinero, no tiene ingresos para pagar las compras que le hace a su esposo de las sociedades, con lo cual es evidente que ese precio se ha manifestado, que se ha pagado, pero yo tengo serias dudas que se haya pagado. Yo lo que creo es que son donaciones de su esposo. ¿Por qué? Porque muy probablemente esos grandes beneficios los ha conseguido gracias a ella, y ese es el acuerdo que tienen. Bueno, si os parece, dos cosas. Una, hemos visto ahí imágenes de la vivienda que se ha hecho muy célebre por su, digamos, por su enorme valor en el mercado, la vivienda de la alcaldesa, y que además estaba en el ojo del huracán, sobre todo hace un tiempo, por su ubicación entre los términos municipales de Marbella y Benavís, y determinar en qué término municipal estaba y no, pues conllevó a aquel famoso caso de Eslinde y demás. En definitiva, una vivienda siempre rodeada de controversia y que ahora mismo aparece también en el patrimonio de la alcaldesa en un 49% de la propiedad. Tendría la alcaldesa en torno a 6 millones de euros, con una rocambolesca forma de adquisición, si se quiere. Disculpen si no escojo el adjetivo más apropiado, lo hago con mi mejor intención. Vamos a llamar inusual, ¿no? Forma de adquisición, que es que una mercantil gibraltareña, Clase Limited, adquiere las... una sociedad española... Ellos compran el patrimonio Borber, compra la mercantil gibraltareña, Crasel Limited, que a su vez... tenía participación. Era la propietaria de Crasel Panorámica, que a su vez tenía entre su patrimonio una mansión, después valorada por ella misma, por la alcaldesa misma, que la puso a la venta en 12 millones de euros. O sea, compra una sociedad gibraltareña que es propietaria de una española, y la española tiene una mansión. Y la compra se produce, hay una partida de 90.000 euros, sí, 45.000. Compran las participaciones en esa sociedad, en la primera, que son 90.000 euros, pagan 45.000 cada uno, más o menos, a la mitad. Entonces, por 90.000 euros, se hacen de esta manera rocambolesca que has dicho tú, con una mansión de 12 millones de euros. También he dicho inusual, que me gusta más. Bueno, inusual, como quieras llamarlo. Llámalo No sé, yo a mí me gustaría que me digan esto, porque, oye, yo mañana pido 90.000 euros donde sea y me compro una mansión y ya está, ¿no? ¿Te explico cómo se puede comprar una mansión de 12 millones de euros con 90.000? Estoy seguro que todos los telespectadores estarán que si está aquí, si lo acabo de explicar yo. Y luego me explicas cómo conseguir 90.000 también, pero vamos, sí. Empecemos por ahí, ¿no? De esta forma, seguro con lo que vaya a decir José, de esta forma te darás cuenta que no es inusual, sino que es bastante usual, y más en la zona. Bueno, la verdad es que no estaban comprando la casa ya era suya, porque la casa, ellos eran los propietarios de la gibraltareña. ¿Qué es lo que han hecho? Deshacer la estructura. Me explico. Eran propietarios de una sociedad gibraltareña. La sociedad gibraltareña tiene una sociedad española, y la sociedad española tiene una casa. Si quieres deshacer esta estructura, y esto lo quisieron deshacer en el año 2002,
cuando ya estaba evidente que iba a ser elegida alcaldesa, porque había un gran apoyo popular. 2007, perdón. Los años anteriores deshicieron todas estas estructuras. ¿Cómo las deshicieron? Muy sencillo. Si quiero quitar a la gibraltareña de en medio, que venda las participaciones que tiene de la española a los auténticos propietarios, y así nos quitamos de en medio a la gibraltareña. Es una forma de deshacer la estructura societaria. Esos 90.000 euros son... es como yo digo que no... porque están haciendo negocios con ellos mismos para disolver una sociedad que antes servía para ocultar a los auténticos propietarios, pero que al ser elegida alcaldesa no podían seguir con esa ocultación. ¿Cómo lo haces? Deshaciéndote de la gibraltareña. Ingeniería financiera. Y esto es lo que hacen. Sí. Yo me acuerdo que la concejal Chela Figueira, saludos a Chela, que seguro que nos ve, decía, ¿qué culpa tiene Ángeles que su esposo compra una empresa y resulta que tiene una oficina en Gibraltar? Vaya. Hay que tener cara dura, ¿sabes? Porque las sociedades gibraltareñas no se compran por las oficinas que tengan en Gibraltar, que es un sitio muy malo para hacer negocios. El único motivo es por ocultar patrimonio. Es un paraíso fiscal. Y que está muy feo que un partido que está permanentemente defendiendo la españolidad y lo que hay que aportar y los impuestos, resulta que hacemos negocios fuera, ¿no? Bueno, pues el asunto está creando mucho revuelo, esta parte del asunto, que el asunto se divide en muchos asuntos, y esta parte está generando controversia, incluso dando el salto a medios de comunicación de ámbito nacional, como es el caso de La Sexta, donde vamos a escuchar sonidos que nos ayudan a entender todo esto. Estas son las propiedades de la alcaldesa de Marbella, que ya en 1998 estaba empezando en política, consigue adquirir en Madrid, en la calle La Gasca, una de las zonas más exclusivas de la capital, un ático, una oficina de 85 metros cuadrados valorada en esta cantidad, 380.000 euros. Un año después, su primer ático dúplex en su pueblo, Benajavís, valorado en 416.000 euros. Pero un poquito más adelante continúa en política y es en 2003 cuando adquiere su gran mansión, aquí la veis, con todos los lujos, valorada en 12 millones de euros, que la compra a través de una sociedad en Gibraltar, esta que estamos viendo aquí. Pero no mucho más tarde, simplemente 4 años después, en un año muy importante para ella, 2007, porque es cuando la eligen por primera vez alcaldesa de Marbella, parece que lo celebra con un pequeño capricho, que es una villa de 500 metros cuadrados en este bonito pueblo del sur de Suecia, valorada en 2,5 millones de euros. Claro, quienes vivimos en este mundillo de la comunicación y la sociopolítica y demás, sabemos el impacto que tiene en una estructura política, cuando noticias de estas características llegan a los medios de comunicación de ámbito nacional. Todo cambia entonces, como por ejemplo podría cambiar también con esta otra información que escuchamos. No ha actualizado otra declaración, que es la del patrimonio, en la que debería haber dicho que del 50 pasó a tener el 100% de esa sociedad, que a su vez tiene millones de euros en propiedades. Ya. Por cierto, no ha actualizado esos datos, que el ayuntamiento, un portavoz dice que es que simplemente está pendiente de hacer y que son retrasos, digamos, que son habituales, pero esa ampliación de su patrimonio de forma tan grande se produjo cuando Lars Gunnar Brover, su marido, ya estaba siendo investigado por la policía, por la Audiencia Nacional, en principio bajo secreto. Claro, el tema llega a medios de comunicación de ámbito nacional y también excede el ámbito informativo estrictamente local e incluso provincial, y tiene reflejo también en el Parlamento andaluz. Una pregunta que se responde con un sí o con un no. ¿Va a mantener como alcaldesa el señor Moreno Bonilla a la señora Ángeles Muñoz? ¿La va a apoyar para ser elegida candidata a las próximas elecciones municipales? ¿Con un sí o con un no? Eso es lo que nos tiene que responder el señor Moreno Bonilla, porque desde luego es una vergüenza en términos democráticos. Ayer conocíamos los correos de la trama. Hoy conocemos que esta señora tiene 12 millones de euros, esta médico de familia. Madre mía,
Yo creo que se nos ha escapado a nosotros algo. A ver si los médicos de familia de Andalucía están cobrando por debajo de la media de los médicos de familia en España y tenemos una médico de familia que tiene un patrimonio de 12 millones de euros. ¿Esto cómo es posible? Y desde luego, si los 12 millones de euros lo ha ganado en su etapa política, peor todavía. Y desde luego, en fin, una señora que es que no ha declarado esto en el Senado. Claro, no cabe ninguna duda que en el Partido Socialista hay muchas ganas de que este tema dé el salto definitivo a la... que ya lo está, lógicamente, al menos en lo que a debate se refiere, al contexto político. Pero retomando el asunto judicial, es que además hay embargos que se producen. José, ¿tú nos puedes contar un poco exactamente en esta fase del proceso? Los encausados, lógicamente, tienen que ofrecer garantías y se les embargan determinadas propiedades. Hay un asunto, si quieres, Nacho, antes que lo comentaba ahí el periodista del diario.es, y es el incremento patrimonial que no había declarado al Senado la alcaldesa. Bueno, el desfase también que se había producido, vale, correcto. Ahí sí. Ella tiene una propiedad que la tenía al 50% con el marido, que se llama Hacienda Property. 50% ella, 50% el marido. El 28 de julio de 2020, subrayo la fecha, ella asume la parte del marido y se queda con el 100% de la sociedad, ¿vale? Esto tiene dos componentes. Una, que en julio de 2020 ya estaba en marcha la operación judicial contra su marido. Y la segunda, que esta información no la traslada al Senado hasta que esta noticia aparece en el diario.es la pasada semana, el miércoles o el jueves. Y en ese momento Ángeles Muñoz actualiza la información de su patrimonio en el Senado y sí declara ya que tiene el 100% de esa sociedad. Ya digo, 100% de esa sociedad, que se hace con ella, le quita al marido, entre comillas, la mitad, en el momento en que el marido está siendo ya investigado por narcotráfico y blanqueo. Y además, también hay otro incremento patrimonial, que es que ella se hace de la misma manera, tenía la vivienda en Suecia al 50% con su marido y ella se la queda al 100%. Esto no sabemos la fecha, en qué momento se ha producido, de momento no lo sabemos, pero también en la actualización que ella hace al Senado, primero no recoge esto, después ya lo tiene que presentar cuando el tema se destapa en los medios de comunicación. Eso supone un incremento patrimonial que nos iríamos ya por encima de los 12 millones que vimos allá antes del diario.es y nos iríamos ya a 13 millones y medio en el valor de mercado siempre según el cálculo que ha hecho este medio, ¿no? O sea que hay dos temas. Uno, un posible delito, que después podemos hablar de él, quizá, y el segundo es que no lo había declarado ante el Senado, ¿vale? Sí, eso es una evidente ocultación de información, por la que además se está obligado a ello dentro de una de nuestras grandes instituciones, que es el Senado, ¿eh? Claro. Es que no lo tenemos que olvidar, es que luego queremos exigirle al ciudadano de pie que cumpla con sus obligaciones, que la ley ya se lo exige por sí mismo, y resulta que es que nuestros máximos responsables, amparados constitucionalmente, pues resulta que no cumplen. O sea, hay una evidente... Y esa sería también otra pregunta simple, de las que nunca contesta la alcaldesa. Yo se lo voy a preguntar directamente, si se me permite, directamente a lo que es la Cámara. Señora Muñoz, ¿por qué ha tardado usted durante un año en actualizar esta información al Senado? Usted como senadora, ¿cuál es la razón? Simplemente, pues yo es así de simple. Te puedo responder yo por ella. Clarísimo. Sí. A mí me responde encantaría, tú, José. Que se me respondiese, me encantaría que José, que se me respondiese tú, ella, aunque le he hecho la pregunta directamente a ella, con la verdad. Es con la única respuesta que me voy a quedar satisfecho. Ella seguro que te dice que un tema burocrático, que se ha retrasado tal. Pero ella no creo que tuviera muchas ganas que se supiera, puesto que cuando adquiere Hacienda Property ya se sabía que su esposo iba a ser embargado por la investigación en curso. Es decir, cuando empieza la operación y es detenido el hijastro, y posteriormente es detenido el esposo y son investigadas... Primero el esposo.
primero esposo en febrero del año pasado. Vale. El hijastro en Brasil un par de meses después. Vale, sí, es verdad que huyó y finalmente fue encontrado en Brasil, efectivamente. Desde ese momento ya se puede tener pues ya cierta expectativa de que si se ha cometido presuntamente un delito, va a haber una responsabilidad civil y va a haber, por tanto, una fianza que pagar para responder del daño que se hayan hecho a las arcas públicas por defraudación, etcétera, etcétera. Que no se pueda juzgar a Lars Broger por su supuesto mal estado de salud no significa que no tenga que responder del daño económico que ha hecho. Que se demuestre en el juicio que ha hecho. Exactamente. Por tanto, la pieza de responsabilidad civil, que es una pieza separada al procedimiento principal, continúa. Y si se demuestra en el juicio que esos hechos acontecieron, aunque a él no se juzga sobre su responsabilidad penal, sí que se juzga sobre su responsabilidad civil. Y es por ello que se ha pedido dos fianzas. Si no recuerdo mal, de 25 y 22 millones de euros. 25 y 27. 25 a Lars Broger, 27 a su hijo. Entonces, en total son 52 millones de euros. ¿Qué pasa? Si no han tenido bienes suficientes para cubrir estas responsabilidades que se les pueden exigir si son hallados culpables, se tendrían que embargar otros bienes. Si durante la investigación Lars Broger ha vendido Hacienda Property, podría haber cometido un delito de alzamiento de bienes. Y la Casa de Suecia, no olvidemos, dos. Sí. Y el problema está en que la beneficiaria de este alzamiento de bienes no es otra persona, la supuesta o la presunta beneficiaria es la alcaldesa de Marbella, que adquiere la mitad de esta sociedad, que tiene una parcela de 3 millones de euros. Pedazo parcela, porque para que una parcela valga 3 millones de euros ya tiene 2.800 metros cuadrados en Nueva Andalucía. Una nave industrial en Nueva Andalucía y un atraque en Puerto Banús. Para un yate. Para el yatecito, para el yatecito. Más otros 2.000 y pico metros cuadrados en Suecia, más también otro atraque en Suecia, en el apartamento de Suecia, etcétera. Efectivamente. Que también se lo queda. Por cierto, que esta estructura, si la primera estaba comandada por Crasel Limited, esta estaba comandada por Cutaga Limited, que también es una sociedad gibraltareña de la cual también se deshicieron. La de la mansión. Sí. Perdón. La Hacienda Property, perdón. La Hacienda Property, que antes tenía como matriz también a Cutaga, que es una sociedad gibraltareña, de la cual también se han deshecho. ¿Cómo? Pues vendiendo la parte del esposo a Ángeles Muñoz. Es importante eso que dices, que se han ido deshaciendo del pasado en Gibraltar, pero el pasado siempre vuelve. La pregunta es, el 28 de julio del año 2020, Ángeles Muñoz tenía 1,5 millones de euros, algo más de 1,5 millones de euros, para comprar la mitad de Hacienda Property, porque si no, es una cesión encubierta que ha hecho su esposo para evitar que esa sociedad sea embargada por la responsabilidad civil de este caso. Y en ese caso estaremos ante un presunto delito de alzamiento. Pero la beneficiaria es la alcaldesa y por lo tanto es una cooperadora necesaria, porque si la alcaldesa no le compra a Lars la mitad de la empresa, no puede deshacerse de ella para evitar que sea embargada para responder de las responsabilidades civiles. Lo siento si esto es muy lioso. No, es que increíble. Lo mejor posible, pero estamos todos en el ámbito de la presunción, ¿vale? Hombre, claro. Yo soy una persona muy respetuosa con la presunción de inocencia, pero aquí todo el mundo sabía desde la detención que iba a haber un embargo y toda operación, claro, ellos se van a defender diciendo que la causa era secreta. Y yo creo que tendrán que justificar por algún motivo este movimiento. El problema es que si no se denuncia y no se dice, pues dormirá el sueño de los justos, porque desgraciadamente está en una sede judicial que se caracteriza por investigar muy poco los casos de corrupción del Partido Popular o archivarlos en cuanto pueda. Tú dices ellos se van a defender un poco a lo que íbamos antes, y antes se comentaba. Creo que era Juan Carlos. Las cuestiones personales de estos señores evidentemente importan en todo lo que es relacionado con el nombre de Marbella. Está claro. Pero son cuestiones particulares. La respuesta realmente de la señora Muñoz, yo creo que
Va a ser otra. No habría sido esta, ¿eh? No, seguro. No, y va a ser otra. Y es que todo esto, inclusive su propio patrimonio, son cuestiones personales. Que en nada, es la defensa de todo, que en nada tiene que ver con el ayuntamiento, en tanto en cuanto, independientemente de que ella tenga el cargo de alcaldesa. La relación con el ayuntamiento viene por otro Sí, lado, de la que ella no puede salir. No, Carmen, si algunas veces, claro, yo estoy Es que diciendo el planteamiento, que está efectuando ella y los propios portavoces, inclusive del ayuntamiento. También dijo ella que su marido no había sido detenido, ¿no? Claro. Que él no tenía, que fue una confusión y que incluso, yo diría más, incluso puede ser que hasta el chofer de la alcaldesa lo llevara a... Y en cuanto a su patrimonio... la investigación. Se suele decir en algo policial tocar el piano cuando te fichan, porque pones blanco sobre negro. Claro, pero que... ¿Quién lo lleva a la oficina? ¿Quién lo lleva a la oficina? Legalmente, Lars Brogger tuvo que tocar el piano, pero si lo hizo desde el despacho del comisario. Hacemos una cosa, escuchamos, porque claro, hemos hablado de la información que presenta la alcaldesa ante el Senado, hemos hablado de la repercusión que tiene todo cuanto acontece en esa materia. Lo último que se ha conocido sobre este asunto lo publicó Marbella Confidencial a finales de la pasada semana, que es que el juez García Castellón, el tema de los embargos, el que está investigando, había embargado Hacienda Property. Os hemos estado diciendo que desde el 28 de julio de 2020 Hacienda Property es entera de la alcaldesa de Marbella, pues poco después, a finales de ese año, creo que dice la información, no sé si la tenemos por ahí, se la ha embargado el juez. No conocemos por el momento el motivo de ese embargo, pero está embargada la Hacienda Property, que ya es toda de Ángeles Muñoz. Ahí tenemos la información de Marbella Confidencial. El juez que investiga la trama sueca embarga 3 propiedades de la alcaldesa de Marbella. Son las 3 propiedades que están incluidas en Hacienda Property, a las que ha hecho referencia antes José Cosín: la parcela, la nave industrial y el atraque en Puerto Banús, ¿no? Hay falta todavía continuar con esa investigación y saber cuál es el motivo por el que el juez García Castellón ha embargado eso, si tiene que ver, pues a lo mejor, como lo ha dicho José, de las responsabilidades civiles, de la fianza, no sabemos todavía, ¿no? Pero cada día vamos conociendo más cosas, cada día se hacen más investigaciones periodísticas y esto es un escándalo tras otro. Ya, yo no sé, ya esta semana que estamos empezando ahora, yo no sé ya hacia dónde vamos a llegar o hacia dónde vamos a ir, ¿no? Ese era el tema que nos faltaba por comentar sobre todo esto. Desconocía esta información de José Carlos Villanueva. Es del mismo viernes de la semana pasada, José. ¿Y cuándo cuándo solicitó el juez el embargo de Hacienda Property? Es que no lo recuerdo, creo que fue en diciembre del 2020. En diciembre de 2020, son unos meses después de que ella lo adquiere en julio, hemos dicho, pues en diciembre de 2020 es cuando el juez le embarga a Ángeles Muñoz, ya no a su marido, porque ya no es de su marido, Ángeles Muñoz le embarga a Hacienda Property. Es que si ¿por qué se la embarga? Esa es un poco la clave, lo que tenemos que conocer más adelante. Porque los juzgados, en cuanto están investigando a una persona, ponen un seguimiento en las propiedades de esta persona y verían que se había deshecho de patrimonio y lo habrán embargado enseguida para garantizar el cobro de las responsabilidades civiles. Es una posible explicación. Pero si yo desconocía esta noticia de José Carlos Villanueva, pero confirma lo que yo sospechaba, y es que si hay un presunto alzamiento de bienes, tendrá que... En este caso no les habría servido para nada, porque esa propiedad ya está embargada. Sí. Y se la embargan, insisto, a Ángeles Muñoz, a la alcaldesa de Marbella. Sí, pero sí que lo ha conseguido porque la ha vendido. O sea, ahora es de Ángeles Muñoz. Lo que pasa es que se le ha embargado a Ángeles Muñoz. Claro. Es decir, que Lars Brogger sí que ha conseguido. Lars Brogger, sí, exacto, sí. Ha conseguido su objetivo. Lo que pasa es que ha beneficiado colateralmente a una persona que ha sido una colaboradora necesaria para que haya evadido los bienes de la responsabilidad que le exigía el juez, con lo cual tendrá que mover ficha el juez. Pero de todas formas, venimos un rato comentando este asunto que no entendíamos bien, porque si pertenece a Ángeles Muñoz, le es embargada a Ángeles Muñoz, que no está encausada en este proceso. La única causa es que el juez entienda que Lars Brogger está distrayendo patrimonio para eludir el pago de la responsabilidad.
Puede ser así. Es la única causa. Es que pasa unos meses después. A no ser que hayan descubierto que Ángeles ha cometido otros hechos. O un error. Porque un error sí que no parece. La Audiencia Nacional no comete errores, ¿sabes? De ese tipo, por lo menos, no. ¿Sabes? Y si los comete, no son legales. Es decir, no, lo que dice la Audiencia Nacional va a misa. Además son gente muy preparada y... O sea, que le embargan a Ángeles Muñoz sabiendo que es de Ángeles Muñoz, y lo único que se te ocurre a ti es... Sí, porque ha saltado la liebre de que habían vendido una propiedad, porque lo primero que hacen es poner seguimiento en todas las sociedades y en todas las propiedades, y en cuanto lo hacen, les envía el registro mercantil o el registro de propiedad, les envía un correo electrónico avisando tal sociedad ha cambiado de propietario. Y entonces han embargado para que Ángeles no se la venda a una tercera persona, y entonces ya el se le ha notado, ¿no? ya se ha escapado para siempre. Pero tiene que haber novedades, puesto que si ha embargado es porque ha visto un ilícito. Y quedan muchas cosas por conocer, de todas maneras, José, de todo esto. O sea, de momento hemos conocido un auto de procesamiento de 79 páginas. No conocemos todavía el sumario, que debe tener miles. Si hay una pieza separada, si hay responsabilidad civil. O sea, nos queda por conocer todavía muchísimo de este tema. Y poco a poco va a ir saliendo, porque los medios de comunicación, afortunadamente, pues seguimos investigando este tema, porque la alcaldesa no nos va a aclarar nada, como veis, como le ha preguntado antes José Manuel, no te va a responder, José Manuel, ya te lo digo yo, ni si voy a una rueda de prensa tampoco me lo va a responder. Que sea rojo, ¿sabes?, sobre azul o azul sobre rojo, o sea, que tampoco es necesario que sea negro sobre blanco, ¿no? Pero sí, tendría que dar muchas más explicaciones, evidentemente, de las que hasta la fecha ha dado, que han sido muy pocas, porque generalmente todas han sido evasivas. Y como aquí se han nombrado muchas sociedades, se han nombrado muchos conceptos jurídicos, a la hora de la verdad, se ha mencionado casi al principio, y hay cosas que efectivamente la gente normal, que no llegamos a ese tipo de conceptos y de conocimientos, se entiende mucho mejor. Y es, en esta serie de años de ejercicio como senadora, insistimos, como alcaldesa no ha cobrado nunca ningún sueldo, y solamente por asistencias a plenos y las dietas correspondientes, que además están públicas. Durante todos estos años como política, en definitiva, y esto tampoco es desprestigiar a los políticos en su generalidad, se ha podido, con un sueldo aproximadamente medio de 100.000 euros al año, vamos a ponerle 125.000 euros al año. Es bastante más. En bruto, ya declara 85. Sí, bastante más que el presidente del gobierno. Más. ¿Se puede acumular un patrimonio de este tipo sin deudas? Porque esto también sería interesante. Claro. A lo mejor resulta que el patrimonio tiene deudas, y hay préstamos inclusive de personas o entidades del extranjero, también es legal, pero esa sería otra cosa. ¿Se puede acumular un patrimonio de estos niveles? Si les decimos que sí a la ciudadanía, las listas, próximas listas electorales, yo creo que 20, 30 va a haber un cúmulo de personas que se quieran... ¿Nos presentamos todos? Pues mira, no, yo ya por edad no tengo, pues no tengo ojalá ganas. administrar igual de bien la ciudad, ¿no? Porque Entonces, la ciudad nada más que tiene deudas, claro, y deuda y deuda. Y entonces esto es lo que efectivamente, tanto que en otros momentos se puede coger y se dice de otra serie de personas o que ejercen la política de otros partidos, pues es lo mismo que tendríamos que decir efectivamente también en este caso nuestra alcaldesa. Es exactamente lo igual. No se concibe, no es posible, dentro de unos posibles, no hay ninguna persona con estos niveles de sueldo que pueda tener ese cúmulo de ahorro para poder adquirir todo esto. Y lo del patrimonio familiar a base de donaciones, sería donaciones inter vivos, sería la única forma. Bueno, pues supongo que Hacienda estará en ello. Es decir, habría que declararlo, que no está declarado, como hemos dicho antes. Bueno, no lo sabéis. Ella no ha declarado yo no lo sé si ella ha presentado las sucesivas declaraciones de patrimonio. En la declaración ante el Senado habla de compra-venta. Pero perdón, una cosa es efectivamente el Senado y otra cosa es asumir las obligaciones fiscales. Eso es otra cosa, efectivamente. Descansamos un momento y cogemos carrerilla. Descansamos entre comillas, quiero decir, de hablar. A ver, retomando, tema Senado, tema dar cuenta de de tu patrimonio, de tus bienes, y tema de que
esto salte a la política. Bueno, pues ya habíamos comentado que en el Partido Socialista evidentemente hay muchas ganas de que así sea y de que todo este asunto impregne el debate político. Buena prueba de ello es que también lo llevan al Senado, o al ámbito del Senado, mejor dicho. Allí esperan que, por ejemplo, dé explicaciones el mismísimo Feijóo, que es senador, como ella, compañero. Bueno, a nosotros nos gustaría saber qué opina Feijóo de lo que estamos conociendo a través de los medios de comunicación y que son informaciones que creemos que son muy graves. Un líder que vino con esta idea de la moderación y de la regeneración, es evidente que cuando calla ante las declaraciones que hace la señora Díaz Ayuso, pero también sobre informaciones importantes que estamos conociendo sobre presunta corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Feijóo nos tiene que decir qué piensa hacer con la senadora y alcaldesa de Marbella. Claro, muestran indignación, inquietud y le aprietan las tuercas al Partido Popular, por qué no decirlo, desde distintos ámbitos del PSOE. Este era en el Senado, ahora evidentemente también en el ámbito local. Ha pasado una semana más desde la última vez que le pedimos explicaciones a la señora Muñoz y no solo no ha respondido a lo que en su momento le preguntamos, sino que se acumulan además muchas más dudas y muchas más preguntas que tendrá que responder. La primera de ellas es que llevamos para 3 semanas y siguen sin mostrarle el sumario. Queremos saber qué es lo que contiene esa documentación, que no es otra cosa más que la investigación de ese caso que entendemos que es muy grave, de narcotráfico, blanqueo de capitales y de banda criminal organizada. Pero también hay otras dudas que tiene que aclarar, no puede seguir escondiéndose. Tiene que explicar por qué hay una sociedad en Panamá a nombre de sus hijos biológicos con su marido. Tiene que explicarnos también por qué llevaba a cabo adjudicaciones directas a una de las empresas de blanqueo que, recordemos, el propio juez establece que quien está al frente de la empresa, Nick Fischer, no es otra cosa más que un testaferro de su hijastro. Pero también nos tiene que explicar esas conversaciones con Villarejo, esas anotaciones que aparecen en las agendas y esas también palabras que traslada Villarejo a cargos del Partido Popular y del Gobierno de España con respecto a las supuestas actuaciones delictivas de su marido y de su hijastro. Y bueno, y también lo último que nos hemos enterado, ese patrimonio. Tiene que explicar de dónde ha venido un patrimonio de 12 millones de euros. Vamos a escuchar después a Antonio Párraga, concejal también del Partido Socialista, con el asunto que vamos a abordar seguidamente y que ahora ya sí se sale de todo el tema que ha marcado esa primera, segunda, tercera parte casi, si se quiere, de esta edición de A Fondo y que viene marcando los últimos días en lo que a la actualidad informativa se refiere. Nos vamos a la piscina, si os apetece. Hombre, a mí me apetecería ir porque la estoy pagando y no voy. Te iba a decir que es que te vas a quedar sin piscina, que ahora mismo ya nos lo está. contó, si recuerdas, a final del lunes pasado, Francisco Gutiérrez, Madre que mía. también es usuario de la piscina. Y sufridor en agua, ¿no? Y sufridor, ya nos lo avanzó un poquito, vamos a hablar un poquito más, sí. Las piscinas están, las municipales, claro, malditas. Este municipio, lo que no le ocurre a una le acaba ocurriendo a la otra. Recordaréis aquel cierre famoso de la piscina municipal privatizada de San Pedro Alcántara, y aquí mismo nuestro contertulio Francisco Gutiérrez nos ha hablado que además de estar cerrada ahora mismo, lo ha estado en repetidas ocasiones y por distintos motivos. Se quejaba Paco también como usuario de la falta de información al respecto. Bueno, pues el tema ahora, aparte de las propias personas que hacen uso de esa piscina municipal, y hablo de la del complejo Antonio Serrano Lima, ¿vale? Digamos la de la carpa, la que existía antes de los centros Supera y demás, pues en última instancia se ha cerrado y eso genera incertidumbre. Parece que hubiera unas obras pendientes, pero estas no estarían licitadas, al menos hasta ahora que sepamos. Escuchamos al concejal del PSOE, Antonio Párraga. Una vez más nos encontramos con la piscina municipal Serrano Lima cerrada al público por no cumplir los parámetros ambientales del recinto municipal. El Reglamento Técnico Sanitario de las piscinas en Andalucía establece unos criterios de calidad del agua del vaso y del aire, lo que conlleva que el aire del recinto no deberá entrañar un riesgo para la salud de los usuarios. Y aquí se sobrepasa en demasía. Desde el PSOE
Lamentamos la situación de las instalaciones deportivas del municipio y de estas en particular, obsoletas y en un estado lamentable. Exigimos al Partido Popular que explique las verdaderas causas del cierre de esta piscina y si su estado entraña algún peligro tanto para los usuarios como para los trabajadores de la misma. Bueno, pues os vamos a dar cuenta de lo que dice, le pedía explicaciones el Partido Socialista al Partido Popular, en realidad en este caso sería al equipo municipal de gobierno o al ayuntamiento, si se quiere. El ayuntamiento se ha limitado a emitir un comunicado en el que dice que las obras que efectivamente estaban previstas en la piscina habrían de empezar de forma inmediata o próximamente y que se ha producido un incremento de la humedad. Se ha cerrado para las personas mayores, pero los clubes siguen utilizándola. Eso va en la línea de lo que nos comentaba Paco Gutiérrez precisamente la semana pasada. Ahí vemos ese comunicado del equipo municipal de gobierno, de directo de gabinete de prensa. De todas formas, también la alcaldesa, preguntada por los periodistas, se ha referido a este asunto, explicando la situación actual, pero Juan Carlos, creo que estabas tú presente ahí sin conocerlo mucho tampoco, ¿no? Bueno, no sé si tienes esa impresión. Es que estaba muy nerviosa, porque ya le había estado yo preguntando por Villarejo, por los mails de los que hemos hablado antes, y entonces estaba ya visiblemente nerviosa, y cuando le preguntaron por la piscina, pues no sé si lo vamos a ver, sí, pues ya no sabía muy bien por dónde andaba, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo, y a lo mejor no lo parece, a lo mejor no estoy de acuerdo, no lo sé, vamos a verlo. Náufrago. No sé exactamente por qué estará cerrada, lo que sí es cierto es que la obra empieza de manera inminente, no sé si habrá sido porque tienen que vaciar, no sé exactamente las cuestiones técnicas por las que se ha vaciado. De todas formas, si quiere más información se lo puede dar el concejal de obra. La obra es fundamentalmente de todo el ahorro energético, con lo cual es una obra importante de remodelación integral de toda la zona del Serrano Lima. Cambio de cubiertas, todo el tema de calderas, todo el gasto energético de una de las instalaciones deportivas que mayor gasto y mayor consumo tiene. Ay, Dios mío. Bueno, pues ojalá culmine todo. No sé qué os parece. Si queréis llevarlo más allá, lo que son instalaciones deportivas. Por destacar, ha dicho, no sé exactamente por qué está cerrada. La alcaldesa de Marbella no sabe por qué está cerrada la piscina municipal de Serrano Lima. Yo quiero entender, como he dicho antes, que estaba nerviosa por las preguntas que se habían hecho antes y que sí lo sabe, porque si no lo sabe me parece tremendo. Pregunta, ¿es un tema de eficiencia energética, como ha dicho? La obra que van a hacer. Ha dicho que creía... No, nada de lo que ha dicho es cierto, te lo digo yo porque soy usuaria y sé y estoy preguntando. La obra es que me parecía extraño porque si es por eficiencia energética podían decidir cuándo, y si decidieran cuándo... En invierno es el peor momento porque en verano hay piscinas abiertas que usa la gente, pero en invierno pues las cubiertas son las únicas que tenemos. Sí, parece que hacer obra en este caso es mejor hacerla aquí, que es nuestra. ¿Cuál es la verdad, Carmen? La verdad. El día 7 de noviembre recibimos, con un mes y una semana de clase, recibimos un mail que dice: se cierra la piscina hasta nueva orden, hasta que puedo leer. Entonces yo hice un registro de entrada diciendo por qué, que qué pasaba, que yo había pagado todo el curso por anticipado, que no sé qué, no sé cuánto. ¿A ti te han contestado? No, a mí tampoco. Entonces yo me he enterado por otro lado. Resulta que es que la piscina trae una serie de deficiencias en el tiempo considerable. Ya en el 2019 se le pusieron en los clubes de natación y los usuarios en la puerta de la delegación de deporte al concejal porque se habían roto las calderas y estaba pasando el mismo problema que ahora, que el dióxido que produce todo el gasóleo, que es lo que consume la caldera, en vez de salir al exterior, entraba. Y entonces, como no hay sistema de ventilación suficiente, pues ahí, y la humedad, pues técnicamente te explica los valores, no sé qué, al final que tú te estás tragando lo que debe ir al exterior, es lo que pasa. En el 19 se compraron las calderas... Y ese CO2 haría el agua más ácida también. En 2019 se compraron las calderas, por lo tanto las calderas están nuevas. Y el otro sistema se reparó, pero nadie ha caído, que viendo que estaba roto, vamos a empezar a arreglar, a comprarlo, a prepararlo, a buscarlo para cuando se rompa, que esto esté listo. Eso la previsión, ¿para qué? Pues ahora que nos encontramos que las calderas están bien, todo está bien, excepto esto. ¿Qué pasa? Es que tú estás nadando allí y no sabes, porque resulta que en verano, normalmente en verano se vacía la piscina, se pinta, se le hace los lecheados, el mantenimiento que tenga,
y luego pues se prepara para las clases de invierno. Por este año ya de antemano, ya en verano sabían que el artefacto este no iba a funcionar, o sea, no se ha cambiado el agua, y entonces el mes antes de cerrarla ya nos avisaron ayer algunos monitores diciendo veremos a ver si acabamos el curso, porque yo creo incluso que hasta los propios monitores no quieren trabajar allí, de la condensación, es peligroso, ¿no? Y eso es... Entonces, ¿qué pasa? Que los clubes van... ¿Para los clubes no es peligroso? Dicen que van bajo su criterio, su responsabilidad, pero bueno, si no hay nadie, yo también quiero ir bajo mi responsabilidad. Lo que pasa que ahora de pronto te encuentras la papeleta. Ayer recibimos otro mail que era medio testamento diciendo, tiene usted dos opciones, una, sí, quiero continuar, dos, no quiero continuar, pero claro, te dicen que te mandan al Supera. Yo podía haberme ido al Supera, pero yo no quiero ir al Supera, que luego también podemos hablar del Supera, que es una privatización que nos... de una piscina que ya estaba hecha, que lo pagó la Junta, que costó 3 millones de euros, que podíamos tener dos piscinas, pero tenemos una terma romana y otra terma romana. O sea que no está todo, porque ahora te vas al Supera y tú te tienes que amoldar al horario del Supera, a vete a Miraflores, que ahora a Miraflores es maravilloso con lo que tiene allí Diego López montado, que tiene a todo el mundo, perdón, encabronado, pero es que no se puede definir de otra manera, no se puede entrar a Miraflores, no se puede aparcar, y tú te vas, que vives en la otra punta de Marbella, allí, porque ellos no han sido previsores desde el año 2019, que ya se sabía que esto estaba para romperse, y eso es lo que tenemos. O sea, tenemos una piscina pública pagada por la Junta de Andalucía, que nos costó 3 millones de euros, que se destrozó porque a Supera no le venía bien, se le quitó profundidad al vaso, se acortó la medida, que era, esa piscina se hizo porque el club de waterpolo no puede competir aquí porque no está homologada la piscina del Serrano Lima. Por eso la hizo la Junta en ese momento. Pero claro... Pero perdón, Carmen, es que lo has dejado ahí como un poco a medias. Os han mandado un correo que os dice que si queréis ir o no ir. Entonces tú eliges, tienes opción 1, muerte. 2, susto. Ir allí y asfixiarte. Susto. La opción 1, tú dices que tienes la voluntad de seguir, que quieres seguir y te Pero dice, se puede seguir, ellos te dan garantías. No, perdón, que me expresa mal. Se puede seguir en el Supera. Ah, vale. Entonces te da la opción 1, sí, continúo en el Supera. ¿Cuál es su nombre? Tal, ¿a qué hora va y qué día va? Yo voy a las 2:30, los martes y los jueves. Vale, pero no le garantizamos que pueda seguir yendo esos días. Entonces digo, vale. ¿Y el susto qué es? No, pues no quiero seguir, pero yo he dicho que sí, yo quiero seguir porque lo tengo pagado entero. Pero en esta piscina que estamos viendo no se puede. Carmen, si no te puedes desplazar hasta Miraflores, ¿te devuelven el dinero? La teoría es que sí, pero es que la segunda parte... Claro, yo he hecho una aclaración y luego lo voy a hacer también por entrada de registro, porque no me fío del correo, porque los correos en el ayuntamiento es todo... se te pone los pelos como escarpias. Porque claro, yo digo que sí, porque el correo de la concejal de deportes @gmail.com. Yo no lo sé. A lo mejor ya marca tendencia, ¿no? Pero vamos a ver. Pero yo lo que le he dicho, sí, yo quiero continuar siempre y cuando pueda seguir, porque yo tengo una vida. Tengo un hijo, tengo un trabajo, tengo cosas que hacer, o sea, yo nada más que puedo ir los martes y los jueves a esa hora, pero si te digo no, me quedo sin nada, tengo que esperar a la opción, y entonces, bueno, nos han prometido eso, ir a Hawái es lo mismo, usted va a disfrutar de spa, parque, no sé qué, digo, pero vamos, yo voy ahí aunque vaya otras horas a hacer deporte. Estamos en lo de siempre, a la hora de la verdad estamos en lo de siempre. Primero a la alcaldesa, senadora también, y senadora. Lo que habría que decirle es, en este caso a su equipo, a su gabinete... Ay, Dios mío, que le informe de lo que pasa, ¿no? Sí, es tan sencillo. Normalmente es todos los días, se hace así una sinopsis de las cosas, y entonces la cuestión es leerse. A lo mejor resulta que el gabinete sí lo ha hecho y ella no se lo ha leído, tampoco, o a lo mejor lo sabemos. A lo mejor la alcaldesa está metida en piscinas más profundas. Están otros líos. Segundo, sí. Ahí te ha venido todo arriba, tiene que haber para todo, pero para leer siempre hay tiempo. Siempre, además dicen que por la noche se lee mejor y se concentra uno mejor. Segundo, lo ha dicho, bueno, lo dice curiosamente cuando queda eso, 6 meses, 1 año, y es todo exactamente igual en los mismos plazos de tiempo. 2019, fecha desde la que, reconocido por ellos,
desde la que la piscina está sufriendo esas dolencias. Fecha ahora. Ahí es cuando inmediata. peta, ahí es cuando peta, pero eso viene ya con ahora. 70 días cerrada entonces. Sí, 70 días. Exactamente, escasamente un año desde las anteriores elecciones, 2018. Y entonces ahora, 6 meses antes, lo ha dicho también ella, pues entonces venga, sí, vamos a coger y hacer las mejoras. 6 meses antes vamos a hacer las mejoras como se hacen en todos los sitios. Y tenemos en este caso que estoy hablando de memoria, un club waterpolo Marbella compitiendo en categoría nacional desde hace años, ganada deportivamente, y que se tiene que ir a Fuengirola a disputar sus partidos porque aquí no se puede hacer. Bueno, y tenemos a y los usuarios, mortales que hacemos lo que podemos, no ganamos nada, pero lo pasamos bien. Y tenemos usuarios. Y entonces estamos con las mismas cuestiones. Leía esta mañana que reconozco, soy madridista, tengo este defecto. Nadie es perfecto. Tengo efectivamente este defecto. ¿Ha hecho de algo? Pues que es absolutamente bienvenido a este programa y no sé cómo tomarme por vuestra parte cualquier tipo de crítica a la afirmación que acaba de realizar José Manuel. La otra vez fue con el ron. La otra vez fue entre la ginebra y el ron, pero va a lo mismo. A todo esto siempre vamos a llegar a acuerdos. Leía esta mañana, ¿no?, que Álava, reconocido jugador del Real Madrid, pues estaba con su selección, hasta mañana creo que está, en las instalaciones de Marbella Football Center. Y yo me congratulo de verdad de ellos, se estaba poniendo, porque hace semana anterior ha sido la selección de Qatar y en otras ocasiones pues han sido clubes internacionales importantes y selecciones internacionales, evidentemente también extranjeras, me quiero decir, importantes, las que han disfrutado de unas excelentes instalaciones. Privadas. Es lo que... Bueno, es que lo de la gestión de los deportes habría que hablarlo. Claro, y resulta que, pues efectivamente tenemos un campo de fútbol en estas condiciones. Es decir, nos tenemos que alegrar de que eso suceda así. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ocurre para que en todos estos años, que son bastantes, no haya habido absolutamente, salvo cambiar las redes y cambiar lo que es el tapiz del césped cada 3 o 4 años, por propio mantenimiento, pero no una remodelación o unas nuevas instalaciones deportivas? Pues esto es exactamente lo mismo. Lo de la piscina de Supera, otra más. Es que claro. En la Marbella Ciudad Europea del Deporte, ¿os acordáis de aquello? Sí, fue el primer año, el 2007, que hacíamos. Sí, también yo hice un artículo en ese aspecto. Pues estamos en lo mismo. Entonces, es un desastre. Quedan 6 meses y son promesas infundadas, promesas no realizadas. A mí me gustaría resumir la gestión de deporte. La gestión de deporte, dar dinero a los clubes y buscar la vida y dejarme tranquilo. Sí, se lo dan, perdona. Comprometer. Y hasta la foto, ¿no? Por no acabarlo de manera ordinaria. Comprometer porque mucha gente no está cobrando lo que le prometen. Que vengan muchas golfistas y muchos de estos a que hagan deporte aquí, y aquí los Paganini, que somos nosotros, vamos a verlos jugar. Y en eso se resume la gestión de deporte. No hay otra cosa, no han hecho nada. Todo está un poquito peor, porque vete a Nueva Andalucía y llora. Se levantaron todas las pistas y no se ha puesto a mover un ladrillo. O sea, yo creo que el concejal del ramo tendrá una gran colección de gorras de cada evento que viene del extranjero y que juegan aquí la gente, y que los Paganini vamos a aplaudir. Yo no, porque siempre había clase y no me junto con todo el mundo, ¿no? Pero es que no hay más. Pero ya el campo de fútbol engloba muchas cosas, engloba el atletismo y engloba un montón de cosas más. Y yo creo, y esto ya es la maldad mía, que en el lote de ese fantasmagórico campo de fútbol iba también algo de la piscina. Entonces, como lo del campo de fútbol mega que tenía hasta hospital, que tenía de todo, ¿no? Que llegaba hasta justo la piscina, digo, a ver si como con una compensación entraba un poquito de esto,
y entonces la han dejado ir y al final como el negocio se le ha estropeado, no hay ni fútbol, ni piscina, ni nada. De esto ya es la maldad para cerrar. Parecía un estadio del Mundial de Qatar. Sí, las pero es que tenía centro... Una maravilla. Sí, y a mí entre que los vivo estadios, cerca me decía... hospitales y ciudades de la justicia... vamos, si es por maquetas... Pero es que yo no quiero ir a un campo de fútbol, porque es que ahí vivimos personas que tenemos que aparcar coches en la calle y que no aguantan con el estadio que ya hay un ruido ensordecedor en ocasiones cuando hay un partido así. O sea, tú imagínate esa locura, la gente que vive al lado. Y un centro comercial y dedicando... Es que el fútbol era lo de menos, la molla era el hotel y el centro comercial. Y ya está, y muchas gorras para la concesión del concejal. Y no hay otra cosa. Es un tema que a mí me gusta, también por la cantidad de años que he hecho periodismo deportivo y porque mi condición de madridista también me avala como entendido en deporte. Persona con buen gusto. Bueno. ¿Verdad, José Manuel? Entonces, no, que quería comentar que a mí que venga gente rica y que venga gente a practicar deporte aquí, que vengan clubes y que vengan deportistas a practicar deporte, que al fin y al cabo vienen a hacerlo en instalaciones privadas, creo que es una contribución excelente para la industria turística, porque además ocurre en temporadas en que nos viene muy bien por el tema de la desestacionalización y demás. Esas personas no vienen a las instalaciones públicas de Marbella. Es que no van ni el No vemos absolutamente ningún deportista de élite en instalaciones públicas de Marbella, les vemos en instalaciones privadas, con lo cual todo lo que ocurre en instalaciones privadas para el tema en el tema deportivo y que venga mucho deporte, es una fuente de ingresos indudable, me parece a mí, para el municipio. Pero es que yo pago para el tema de las luego está el tema de las, sí, pero me refiero en las públicas. Hombre, pero las públicas no le ves tú el pelo a un deportista de... Hombre, es que no lo ves tú ni al concejal, te lo digo yo. Bueno. Que era el primero que él tiene, tú lo ves en la rueda de prensa, un día tiene uniformidad de esto, de tenis, de esto, pues coño, perdón, que vaya un día a las pistas de tenis si es valiente, a Paco Canto a jugar, que vaya a la piscina a nadar si es valiente, claro, y que vaya a jugar fútbol a los sitios que, vamos, que mi hijo ha estado federado, tú sabes el baloncesto, lo que hemos pasado aquí con el baloncesto, que en el Carlos Cabeza, cuando eso lo hizo Javier García, que era concejal de obra, se ponía el balón y el balón acababa allí porque la pista no estaba inclinada, es que es la chapuza máxima, y eso que era nuevo, o sea, no te quiero yo contar. Las goteras de no hace mucho. Pepe Gotera y Otilio, más que las goteras. Pues sí, eso ahí se no sabe uno por dónde empezar en el ámbito deportivo, no es una historia de éxito la de este municipal. Si os parece, para terminar, ¿vale? Vamos a ir terminando porque creo que es justo y bueno, darles una plataforma para que se escuche las reivindicaciones de progenitores, padres y madres, de alumnos y alumnas del colegio Antonio Machado, con una reivindicación que se condensa en esta pieza informativa. Las madres de alumnos de tercero de primaria del colegio Antonio Machado piden a la Junta de Andalucía el desdoble del curso en 2 aulas para mejorar la educación de 8 alumnos con necesidades de apoyo educativo. Los alumnos forman parte de un aula con 25 estudiantes que solo cuenta con una tutora. Tenemos 25 niños en un aula con un ratio que ha alcanzado algunas veces el 28 alumnos, pero según la Junta de Andalucía cumplimos el ratio, que son 25 alumnos, pero dentro de nuestra aula hay una característica, que es que hay 8 niños diagnosticados con necesidades especiales, hay 2 por diagnosticar, porque todo esto es muy lento y los diagnósticos llegan tarde. Después también hay niños, debido a las circunstancias, donde el entorno donde se sitúa el colegio, que tienen necesidades sociales. Las madres anuncian que seguirán reclamando una medida que consideran justa para los alumnos. Bueno, es otro asunto que también ha formado parte de la actualidad últimamente. A mí la verdad es que me da mucha pena ver cómo la Junta de Andalucía trata la educación en general en toda la comunidad, y en este caso en concreto, en el que estamos hablando de un colegio en una barriada humilde de Marbella, en la Plaza de Toros, donde hay unos niños, 25, me da igual, que fueran 2, 3, 4, que fueran 200. Hay unos niños que están teniendo una serie de problemas porque más o menos la mitad de la clase tiene necesidades especiales. Y eso pues al final acaba generando problemas o complicaciones a la enseñanza del grupo. ¿Qué piden las madres y los padres? Que se desdoble el aula. Parece algo muy sencillo, que es que creo que no tendría que haber ningún problema. Que se desdoble el aula, que hagan 2 aulas, que pongan
17 y 17, 17 y 18 niños, cada uno en cada aula. No piden la segregación, esto hay que decirlo bien claro, no piden la segregación de esos niños con problemas, no. Lo que piden es que al grupo completo lo dividan en 2 para poder atender mejor a los niños. Es algo sencillo. Dice que tienen espacio físico, hay aulas disponibles y simplemente es voluntad política de la Junta. A mí me parece tristísimo. Luego lo que se preocupa la Junta de quitar el impuesto de patrimonio para beneficiar a los ricos, entre ellos a la señora de la que hemos estado hablando antes, a nuestra alcaldesa, que es la principal beneficiaria de la eliminación del impuesto de patrimonio en Marbella, por cierto, y no se dedican ingresos o recursos públicos a esto, a la educación de los niños y además, insisto, en una zona muy humilde de Marbella. Y con características especiales que necesitan un refuerzo. Lo primero yo creo que es manifestar y ser muy prudentes y muy cuidadosos al hablar sobre determinadas personas que evidentemente tienen una casuística muy personal, ¿no? Yo quiero poner ese punto de delicadeza porque quizá a lo mejor se nos vaya alguna calificación, espero que no sea la adecuada. El mayor de los respetos hacia todos esos padres y madres y por supuesto a los pequeños y pequeñas, ¿no? Este es un tema, tú lo has generalizado, Juan Carlos, ¿no? En definitiva, coge y decimos la Junta de Andalucía, que es quien tiene la potestad de esas instalaciones, el ayuntamiento, su mantenimiento, no lo olvidemos, aunque de nuevo también he leído en estos últimos días que el ayuntamiento de nuevo está sufragando obras y gastos que tenía que realizar la Junta, como viene siendo habitual. Bien, la Junta tendría que abordar esto, pero tendría que abordarlo ya no hablando de Junta, es decir, Ministerio de Educación. Aquí también, aparte de los padres y madres, yo creo que sería conveniente escuchar a los propios profesores, Y quiero con esto decir una cosa: es muy complicado el que por una persona a cargo de ese aula el poder atender, ya no solamente, he tomado nota, 25 niños, 8 con necesidades especiales, 2 pendientes de diagnosticar, estamos hablando ya de 10, de 25, 10. Suele ser autismo principalmente la necesidad. Sí, pero voy a aportar. Pero no, disculpa, José, lo que ocurre es que, claro, es que decimos, es autismo, pero ojo. En este caso, Sí, bien, en este caso. ¿Estáis muy equivocados? No, que en este caso. José. Bueno, que en este caso lo han dicho ellos. Mi hijo tiene necesidades especiales. Sí, pero que en este caso no, pero no entra en este caso. Tengo mucha experiencia en el tema. Se refiere a este caso. Pero vamos a ver, hemos generalizado con necesidades especiales, pero yo concreto ahora que en necesidades la mayor parte de los niños tienen autismo, según han dicho los padres. Si me permite, José, es que es tomar nota. Son 8 niños con necesidades especiales. Eso es una forma de generalizar. 2 por diagnosticar y otros cuantos, no he especificado número, con necesidades sociales, sobre un aula de 25. Riesgo de exclusión, hablamos también de si aparte de eso, efectivamente, en la información yo también que he podido recabar, hay pues una parte de autismo, insisto, he manifestado al principio que quiero ser muy prudente y muy cuidadoso con las palabras que pueda mencionar, PTIs. Lo que quiero decir, y si lo conoces bien, es que hay, primero, en el supuesto de autismo hay diferentes clases, diferentes personas, diferentes manifestaciones que llevan consigo diferentes atenciones. Y ya de momento una persona, una profesora a cargo de ese aula de 25 con niños con estas características, yo ya me lo puedo imaginar, le va a resultar pero que muy complicado el poder atender en una medianía y llevando una dirección normal de curso, atenderlos a todos, porque precisan de unas atenciones muy específicas. Por lo tanto, sería, claro, un desdoble, o sería hacer 3, saldrán otra serie de clases, otra serie de centros que, inclusive sin tener estas necesidades especiales, con unas necesidades normales, también estén pidiendo porque tengan un ratio superior a ese 25, porque tengan 30, o por otra serie de circunstancias que estén pidiendo también ese desdoblamiento. Pero es totalmente lógico que la Junta tenga una sensibilidad para casuísticas de este tipo.
totalmente lógico. Vamos, yo no llego a entender cómo esto que lleva reivindicándose desde hace que... Están en primero los niños, están en tercero desde correcto, es decir, los 3 años en cuanto a la información que tenía, no se haya podido abordar antes o con una sin tanta dilación. Es que ya sea a lo mejor por negligencia, muy rápido, José, solo para como contextualizar, ¿vale? Puede ser negligencia o puede ser, en muchos casos, falta de flexibilidad. Esto es así, y resulta que para hacer un mínimo cambio de estas características, un desdoblamiento, igual hay que remover Roma con Santiago. No, esto es poner profesores. Sí, pero es que después lo planteas y muchas veces... Si me dejáis hablar, que llevo intentando hablar un cuarto de hora conseguirlo, no, al final lo voy a decir, que yo tengo experiencia en esto, porque he pasado por esto con mi hijo. Para desdoblar las aulas se decide en septiembre, también mi hijo va al José Banús y también estuvieron pensando, al final no fue necesario. Yo lo que quería, y lo que sí que veo es que faltan contrataciones por parte de la Junta de Andalucía de profesores, porque no hay suficientes plazas como adjudicadas, entonces tiran de la contratación. Pero es que yo veo que contratan casi un poco a la desesperada. Mi hijo ha tenido 4 profesoras el último mes. 4. ¿En un mes? En un mes, en este mes, no llega un mes. O sea, así es muy difícil que los niños tengan, y todo mi admiración al gran trabajo que hacen estas profesionales. Y yo lo que veo es que falta que la Junta de Andalucía contrate más profesores. Que contratar a un profesor tampoco es tan caro, son 1.500 euros al mes y les pagan muy poco, desgraciadamente. Eso por una parte. Después decir, necesidades especiales, el Colegio Antonio Machado no es distinto a otros colegios porque hay muchísimas necesidades especiales. No nos tenemos que ir al autismo. En el colegio de mi hijo, en la clase de mi hijo, no sé el número, pero por lo menos yo conozco que más de la mitad, tienen necesidades especiales. ¿Por qué? Porque son ucranianos y no hablan bien. Lógicamente acaban de llegar. Porque por el confinamiento han tenido mucha socialización y tal cual. Cosas muy ligeras, y aquí mi queja es que cuando pides cita, porque dices, pues creo que mi hijo ya debería estar hablando y no habla todavía. Tardan 9 meses en darte la cita. Vaya. 9 meses en darte la cita. Y después ya empezar a tratar el apoyo especial que necesita el niño, que lo que yo quiero decir es que es muy generalizado. Es decir, que hay muchos menores que necesitan un refuerzo. Yo, por ejemplo, lo necesité en mi día. Yo era disléxico y me costó mucho aprender a leer y escribir y hablar, pero después me fui acelerando. Después has cogido. Pues lo mismo. Entonces yo lo que quiero decir es que se solucionarían estos problemas con un poco más de personal, de contrataciones por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, tengo que ser flexible. No nos da tiempo. Otra vez les digo, ven, terminamos a modo de conclusión y demás. Hoy no puedo. Me queda despedirme yo en nombre de todos ustedes y despedirnos de quien nos acompañan. José Manuel, Juan Carlos, Carmen, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Una vez más. Y muchas gracias a ustedes por estar al otro lado. Cuidaos mucho. Hasta otra.